fútbol de primera división y tenés una transmisión de primera porque vamos a llevarte este partido. Olimpia enfrenta a Ameliano. Ameliano y Olimpia se ven las caras en el Estadio Defensor del Chaco. Partido importante, un clásico. Más que nada ya nuestro fútbol sabemos lo que significa Olimpia, sabemos lo que trae consigo el equipo de Ameliano. La ve azulada que hoy va a estar enfrentando a un equipo que está con muchos cambios en la decisión táctica, técnica. Recordemos que hoy Olimpia está bajo la dirección técnica nada más y nada menos que Aureliano Torres y Beto Monzón, los cuales hoy hicieron ya muchos cambios en el esquema. Ya vimos lo que generó esto. ¿Por qué? Porque en el arco no va a arrancar Marino, hoy arranca Versa, el chico que estaba en el banco justamente en los partidos pasados. Pero bueno, hola mi querido José Barrio Salcedo. Hola Jorge. Hola Marquitos, hola chat, ¿cómo andan? Excelente, por fin vamos a ver buen fútbol. Eso diría si Olimpia está bien, pero igual... Pero, o sea, mira, hoy tengo una sensación diferente. Sí. Yo creo que es porque no está Palermo ahora. Pero tengo una sensación diferente de que... si vos ves el equipo, ves un planteamiento totalmente diferente. Porque Richard no está. Ese es el cambio más fuerte para mí. Es un 4-4-2. Exacto. Para mí es un cambio muy fuerte. Richard no está, ¿eh? No está Richard Ortiz. No sabemos si tendrá alguna o está en la banca. Está en banca. Richard Ortiz está en banca. Mira. Richard Ortiz está en banca. Eso sí, arranca hoy Domínguez y Franco en el mediocampo. Eso sí, no sé si va a jugar, porque según lo que vos mostraste, Marquitos, parece que arranca Leguizamón de derecha. Por derecha arrancaría Leguizamón según las alineaciones de Olimpia, justamente, que estábamos observando. Eso es cierto. Nosotros habíamos conversado, habíamos dicho que Leguizamón, su puesto habitual es por derecha, pero sabemos bien lo que es Rodney Redes. Pero hoy, según la alineación que presenta Olimpia en su cuenta oficial, Leguizamón iría por derecha, Redes iría por izquierda al doble 6, que hoy estábamos conversando también en estos momentos, Alex Franco. Domínguez, no está Richard Ortiz, arriba el doble 9, doble delantero, doble punta, como lo quieran llamar, está el señor Prato, que vuelve a la titularidad, y Derly González, quien había ingresado los pocos minutos que quedaban ante Vélez Sarsfield. Partido importantísimo, partido donde Olimpia tiene que sumar de a 3, y Ameliano obviamente no va a dejarlo que sea fácil, y esperemos que el nuevo técnico, se encuentre con una victoria también, mi querido Coque. Sí, totalmente. Nadie te marca en ese mediocampo, dice Jue, y hay que ver cómo pasa. Para mí es una formación totalmente defensiva. Sí. Ahí está el Beto Monzón, Mira, el Beto, Aura. Una vez me encontré al Beto Monzón. Sí, era en para uno. Era un partido contra Olimpia Tacuarembó. Y estaba el Beto viendo desde las gradas. Pero Beto siempre trabaja en Olimpia. Le saludamos nomás porque cuando eso no había cámara para sacarse fotos. ¿A la pucha? ¿Hace mucho? O sea, sí, fue hace bastante. Te hablo así por el 2007 más o menos. O sea, había celulares con cámara, pero eran carísimos y no era así que le encontraba y le decía le pegaba una foto, sino que le saludaba nomás al Beto. ¿Qué tal, Pasión Estudio? ¿Qué canal puedo ver el partido? La señal, tío Esquivel, la señal de siempre, tío. Hay que mencionar que ayer la señal... Hay que avisar en el grupo, ¿eh? Ahora. Metele. Igual es lo mismo. Dame el aviso. Dale, metele. Por fin sin Richard. Ahí está, mira. Qué raro verlo a Richard Ortiz con el chaleco distintivo de suplencia. Off la señal, dice Nati Paredes. En Venus van a transmitir, dicen los muchachos. No, ¿cómo así? Off la señal de... Ustedes dicen de Tío Sport, el nuestro, ¿verdad? De Tío Sport, creo. No, el nuestro está bien. Yo estoy viendo acá, está todo bien, ¿eh? Está todo súper bien. Está todo súper bien. ¡Hola! Baba Blue. Hola, querida Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buen domingo. Hola, Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están ustedes? Bien. Qué bueno. ¿Y vos cómo estás? Bien. Quiero arrancar ya directamente. Hay que arrancar, ¿eh? Y ponerle ahí a Franco el minuto. Ahora mismo son las 16 y 18 y ¿cuánto es? No, 17. 17 y... Pero le voy a marcar 15 minutos de programa. Empezamos a hablar sobre esto. Perfecto. Metele. Bueno,
a pleno con cada uno, mi querido Dam. Vamos a hacer un clipcito para comenzar. Olimpia oficializó al nuevo director técnico que va a rescindir su contrato con la U de Chile. U de Chile, ¿verdad? Universitario. Universitario, pero vamos a empezar. Universitario de Vamos a Perú. empezar. Universitario de Perú en la Liga Peruana. Esos bíceps, dice. Dale, ahí, métele. ¿Ya está? Perfecto. Bueno, Olimpia acaba de oficializar. Olimpia ya tiene técnico. Es Fabián Bustos, quien vendría de Universitario. Tendrá que rescindir. Pero antes de todo el biribiri, quiero preguntarles a ustedes, los olimpistas, ¿qué opinan de esta decisión? Fabián Bustos, director técnico de Olimpia. Belén. Toca confiar. Yo creo que lo único que queda es confiar. Olimpia está en un momento muy malo. Mencionan de que tiene un presente regular justamente Bustos en la Liga Peruana. Así que toca confiar. Veremos si es una cuestión de jugadores, si es cuestión de directiva o no. O si es algo más arriba, más de ejecutiva. Pero es lo que queda ahora. Olimpia ya no tiene que joder si es que quiere continuar en Copa Internacional. Bueno, para mí es esto. Yo hubiera preferido JCC, pero me puse a estudiar un poco lo de Bustos. Bustos es el técnico le saca campeón a Delfín, si no me equivoco, y arma el equipo que al año siguiente elimina a Olimpia en para uno, con gol de Agustín Ale. No era técnico, pero sí armó ese equipo que para el año siguiente fue semifinales con el Barcelona en 2021. Después no tuvo un buen presente en Santos y campeón con Universitario de Perú. Esos son los datos que hay sobre Bustos. Y bueno, a mí me hubiera gustado JCC, era alguien que conocía la casa, pero hay que confiar. Hay que confiar en Bustos, hay que ver lo que pueda pasar y ver que bueno, tiene que venir a levantar prácticamente a alguien que está totalmente decaído futbolísticamente. Para mí podemos opinar cualquier cosa. Ahora lo único que tiene que hacer el olimpista es confiar. Obviamente que muchos querían la vuelta de JCC, el emperador, a Olimpia, ya que es un tipo, como lo decía Coque, que conoce la casa, que sabe cómo transitar en estos momentos difíciles del cual está atravesando Olimpia. Pero bueno, Bustos supo armar equipos que fueron campeones, campeón con el equipo que tiene ahora mismo. Así que hay que ver. Para mí el olimpista tiene que confiar, aunque no le haya gustado la decisión tomada. Y vamos a ver qué acontece con el nuevo director técnico del Decano. Coque, yo también confié en ella, igual me dejó. No. Literalmente le traen porque le metió 4 a Cerro. ¿Cómo porque le metió 4 a Cerro? Sino porque tiene un buen presente. Ese Barcelona volado, boludo, si llegó a semifinales de Copa Libertadores. No, le traemos porque metió 4 a Cerro. Ya poina. Marco y Coque, ¿qué opina de Virtual Técnico Olimpia? Ya, ahí hablamos Justamente hablamos recién. de Chocosa Pérez, querido. Ismael. Ismael, qué grande Ismael. Bueno, tenemos Bueno, alineaciones. vamos a ver qué pasa, ¿eh? IG de la cuarta árbitra. ¿Zulma Quiñones será? No. Nadia Weiler. Sí, Nadia Weiler. Zulma es la que está al lado del... Sí. Amiga de la casa, Zulma. Ay, joder, está medio negrito. Epa, el plano. ¿Cómo se la Olimpia, Coque? Contame, por favor. En el arco lo tenemos a Versa. Luego tenemos a Espínola, Rojas, Licha López y Zavala. En el medio campo, Leguizamón, Domínguez, Franco y Redes por izquierda. Leguizamón por derecha, ¿eh? Arriba, Derlis González y el Oso Prato. Así mismo, así saldría el equipo que hoy dirige Víctor Cabrera en el arco, Martínez, Puebla con González, Ferreira, Báez y Martínez. En la mitad de la cancha, Valdés, el mudo. Después está arriba Iván Valdés, León, Bogado, Fretes y Salas Zamudio. Sería el delantero. Buenas tardes, mi querido El Decano. ¿Cómo estás? Hola, el Decano, ¿cómo andamos? El Decano siempre full en todos los directos de ¿Y Olimpia. qué opinás de...? ¿De qué? Viste que el Decano siempre tira las siempre opiniones. tira. Derlis capitán, ¿eh? Sí. Derlis capitán, Qué sí. loco. Mañana Versa no tiene todavía foto. Eso Ahí iba está. a decir. Ahí está Versa. Ahí está Versa, fachero, ¿eh? Sí. Fachero, Versa. ¿Qué? No, yo no. Yo estoy bien. Yo Yo también. estoy bien. Estoy tranquilo. Ahora, si Belén quiere. Sí, está aprendido, se nota. Pero estoy bien, gracias a la cabra. Baba Blue, no mufaste, ¿verdad? No sé.
No sé todavía, la verdad. No Me sé. gusta. ¿Vos sabés que me gusta ¿Qué? algo? ¿Qué Que te gusta? Aureliano Torres y Monzón hicieron algo que muchos olimpistas querían hacer. ¿Lo del Que arquero? no, lo de Leguizamón por derecha y otro que Richard vaya al banco. Que le cambió. Sí, Vamos sí. a ver cómo arranca este Bueno, partido, señoras, Junior señores. Barreto también al banco. Sí. Marino también al banco. Hoy juega Beto Versa. titular. Tanto pedimos por el que entre de titular, que tenga minutos. Derlis y Prato de titular. Y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Un Olimpia totalmente renovado en cuanto a cambios de lo que Así veníamos mismo. acostumbrados a ver con Palermo. Romero listo para dar el inicio de este partido. A través de Pasión Estudios te llevamos la transmisión. A ver. Olimpia, Ameliano Olimpia. Ahí Luca dice, leí comentarios de hinchas de la Crema. Dicen que con un 4-4-2 vuelan los equipos de Bustos. Perfecto. Pero su preparador físico no es de lo mejor. Anígnate. Estábamos Bueno, tan señoras y señores, amantes del fútbol, bienvenidos una vez más. Hoy en el Defensor se juega, ¿sí? ¿Vieron lo de Oscar Romero? Sí. Vamos a ir hablando después de En eso. el medio tiempo vamos a hacer un clip de eso. Dale. Sí, señor. Vamos a ver a Emiliano. La pelota que se mueve y obviamente Se juega. ya se juega el partido. Ameliano ya juega ante Olimpia. Olimpia recibe a Ameliano por la Copa de Primera. Por fin Marino en banca, dice Cristian Fistisen. Sí, Marino está en banca, arranca Versa. Está debutando el arquero de 24 años. 23. 23 años para Ok. Versa, de las inferiores de Olimpia, fue de préstamo en Santaní y hoy de vuelta hace su debut en la primera división del fútbol paraguayo, vistiendo al franjeado. Ahí está Leguizamón por derecha. Ahí Martinich saliendo el conjunto de Ameliano, pegó por el pecho del equipo de la Vea Azulada. Y Leila, la presidenta de Palmeiras, ya habló. No va a hablar, muchacho. No va a hablar. No. No va a decir hablar. Cuando le absolutamente conviene nada. nomás sale a hablar. Y sobre eso es que quiero que hagamos el clip. Está Beto, ¿eh? bam. Qué locura. Beto, Prato. Mira, loco. Y lateral que corresponde a Olimpia, que hay muchos cambios, ¿eh? Que Mucho cambio. Me gusta. Cambios tácticos también. Sí, señor. Este es Derlis González. González quería empalarla. La saca rápidamente Ameliano. Balón para Salas Zamudio. Resiste Rojas. Ahí sacó Rojas. Uy, cuidado. Franco que quería, le queda Esa es- la pelota. Mal parado. Giovanni Bogado se viene a Ameliano. Bogado le deja por el costado derecho. Vendrá al centro del área. Atención con el polaco González. Se acopla y asocia también Giovanni. Esto va 0-0. En el defensor del Chaco, primer Epa. minuto. Epa, falta Falta. y salida para Por- Olimpia, mi querido Coque. Vos sabés que hay algo que me preocupa también en ¿Qué? el mediocampo, ¿eh? No tenemos marca. Recién nos juntamos muchísimos ahí en el mediocampo y dejamos Uno no mucho queda, hueco, uno ¿eh? no queda Sí, a dirigir. y Richard es el que queda siempre a dirigir. Eso hay que tener en cuenta. No sé quién está tomando el rol Uy. de la marca. Atención, que insiste, saca Versa. Uy. Uy, Casi primera pelota de Versa, ¿eh? Sí, uy, ahí pierde Olimpia y ataca de vuelta a Ameliano. El equipo de Cabrera se va asociando por el costado derecho. Buena vertiente para la salida de González. Cortó Olimpia y juega con las manos. Bueno, esa salida. Me asustó, me Sí. asustó. Me asustó también a mí. Teniendo en cuenta que Derlis González ya está en cancha, de hecho que porque se menciona que está bien de su lesión, ¿verdad? O sea, de la recuperación fue óptima, pero ¿y Olveira? Es más jodido lo de él, Pasa ¿verdad? que lo de Olveira fue mucho más jodido. ¿eh? Pelota al área, atención, saca de cabeza Rojas. Lo de Olveira fue mucho más jodido y lo de Derly sí si bien se operó, tuvo una recuperación mucho más rápida. Igual hay que hablar de que Derlis se lo apuró. Eso Sí. no hay que esconder. Sí. Para mí se lo apuró. No, Derlis. hubo un trabajo previo muy grande con Claro, Derlis, ya claro. sea tanto con preparadores físicos y mucha fisioterapia después de la operación. Salida para Lucas Berja, 2 minutos. ¿Cuándo vuelve Olveira? Dice Tung Saur. Qué grande, Tung Saur. Todavía No, Olveira no hay una fecha exacta, ¿eh? Exactamente. Pero yo creo que en estos días ya va a estar de vuelta. Hola Vidal, se va a hacer el partido. Arriba la pelota de Berja, pelea en esa. Prato al medio Franco. Ameliano que responde con un testazo, la saca por un costado. Espínola. Pero ¿se acuerdan que decía que se manejaba al principio la info de que Derlis se iba a perder toda la fase de grupos de la Libertadores? Sí, que podría sí. volver Se ante lo- Peñarol, creo. Se lo recontra mega exigió. Creo que era volver contra Peñarol. Era el
El que estimado, decía. la fecha Sí. estimada. Hola, Coque, Marcos, mi ídolo, saludos, te extraño, crack. Ojalá Dios quiera y gane tu equipo, mi ídolo. Ojalá, Duarte, ojalá, por favor, ya es hora de ganar. Después de un mes ya que Olimpia no conoce la calle Victoria. Martínez saliendo con Ferreira, este es Clever. Ferreira con balón dominado arriba, el envío de Ferreira pone a correr. No llegó. Bueno, por ahora nada de los dos equipos, ¿eh? No, señor. Voy a traer Metele. 4 el minutos. live acá, muy lejos. Dale, no hay problema. Hágalo usted. Hay lateral para Zavala, Facundo. Porque, Facundo. ¿viste que te trajeron? ¿En serio va a permitir? Bueno, pero ¿qué soy yo, muchacho? ¿El dueño de Olimpia? Viene Salas Zamudio tocando y se viene con todo. Ahora el equipo de Emiliano gambetea, le va a pegar, dejó el esférico para Valdés. Valdés que manda al centro, se desvía. En Beto Espínola hay tiro de esquina. Hay juego desde la esquina que corresponde a Emiliano. La ve azulada que va llegando hoy, la ve blanca, ¿eh? Ahí está Valdés. Le dice, jugala, le dijo Valdés. Pues, Viene el Beto acá, ¿eh? sí, impactó por el pecho. Pasión labura hasta el miércoles y Nelson solo trabaja hasta ayer. No, Raúl. Hay tiro de esquina. Coquieva Crack dice, juega rápidamente. Atención con Uy, Zamudio. acá le la pega, marquita, se desvía y se viene Leguizamón. Dale, Hace el Ley. ¡Epa! No hay falta. Juega rápido Ameliano. Balón dominado. El toque arriba de Valdés. Este es el 10 Giovanni Bogado. Ha interceptado el balón. Beto, hay lateral que corresponde al conjunto de visita. Siento que el Beto está muy lento, ¿eh? Está todavía como con un Siento que delay. está duro, Con eh. un delay está así, de Sí, que sí, todavía sí, no sí, se sí. encuentra en el equipo, me parece. A mí me da esa sensación en los primeros Decí un minutos. poco, atención te están diciendo. ¡Atención! ¡Atención a jugar! No, ahí viene el balón que la baja León. León con la pelota. Este es Matías León. Aguanta. Espino la toca rápido. Ameliano. Buenas jugadas para Martinichi. Ingresó al área. Y Robert Rojas evita. Hay salida para Ahí Berza. hubo algo, ¿eh? Ahí hubo algo. Estuvimos muy desatentos con la marca de atrás. Por eso Salida pudo salir jugando Emiliano. para Lucas Berza. Marcos, te sale la de Cloque ídolo, hermano. Gracias, Duarte. Qué grande Duarte que está. A pesar de no ser grande ese el partido de su Suguma, está siempre presente. No. Uy. El que está presente en la mitad de la cancha, Qué rico Giovanni ahí. Bogado. Buena pelota. Buscó a Julio el polaco. ¿No llegó a jugar en Olimpia? ¿Polaco González? No. ¿Quién? Giovanni Bogado. Creo que no. No. Que yo recuerde, no. Creo que no. Igual vamos a verificarlo. Mientras Olimpia va en la mitad de la cancha. Este es Alex Franco. Descarga en Beto. Espínola no puede pasar de Valdés. Hay juego con las manos para el equipo dirigido por Cabrera. Esto está 0-0 en el defensor del Chaco. Atrás Olimpia. Giovanni Bogado. No. Jugó en Rosario Central. Atención que se viene Olimpia. Ah. Te digo. Fuerte, Prato. Ah, Es de Libertad, Giovanni Bogado. perdón. Libertad, Ameliano, Rosario Central, transferencia, Buena préstamo a banca. Ameliano, fin del préstamo y ahora está en Ameliano. Gracias, Marcos, Marquiño. Ahí lateral para Ameliano, dice el equipo de los vicios, Marcos a los moteles, Coque a los y Belén a los... No, y se viene, Uy. atención, Uy. vas a la saca Berza. Bien, Berza, atento. Atento verse la Sin pelea, miedo, el sin duelo de miedo. redes. Con González, ganó Redes el lateral. Saludos, Raúl, querido. Afecta. Bueno, ahora me pasa que siento que Red está incómodo por izquierda, ¿eh? Izquierda. Atención. Me parece que no funciona ahí, no funca. No. Igual Olimpia no está moviendo la pelota en el medio campo. No estamos pudiendo pasar todavía en medio campo. Son 7 minutos. Olimpia no probó al arco. Domínguez avanza. Domínguez se perfila el juego de Domínguez. Uy. Recuperación no. Hasta que apareció Domínguez. Franco atrás. Olimpia está moviendo el esférico. Dale. Ahora en terreno de Ameliano. Dale, Lo persigue Ah. Valdés. Corta Ameliano. Vámonos. La circulación de Olimpia. Ahora de vuelta con Derry González. Resiste Derry, mete el tacón. No puede pasar de León. La saca por un costado, no sale del todo. Aparece Leguizamón, entregó mal y se viene con todo al ataque Ameliano. Este es Valdés. Iván Valdés se coloca, la mete al medio, la mueve para Giovanni Bogado que recibe. Incómodo, suelta el pase. Hermano. Avanza con todo y viene el remate de Clever. Muy fuera. No. Olimpia está muy mal en el mediocampo, ¿eh? Me parece que
Esa es la Sí, la está zona que muy no cortado fortalecieron. todo. Exactamente, juega. Así mismo como decís también, Belén, no está fortalecida la zona del medio campo de Olimpia. Por ahí están Empezó ingresando luego todo. siendo muy, muy ofensivo todo y Olimpia no está haciendo eso, ser ofensivo. Rocas con el balón en salida para Robert. Es River. Robert. Pase abajo para Leguizamón a ver la velocidad. No se lo permite Martinich. Pelota que conviene a Olimpia. El toque de cabeza de Javi Domínguez. Cortaba en esa Baez. Se viene arriba de vuelta y se va mostrando fretes. Muestra la pelota el ex Luque. Dejó bien parado para la aceleración de Julio González. El polaco. Ahí estaba el duelo con Redes. Lo obliga a retroceder. Viene el centro al área de fretes. Lo ve a Valdés que la baja de pecho. Valdés que se le escapa. Espínola que resiste. Cayó Espínola. No cayó del todo. No hay falta. Loco. Ahí está Martín. ¡Upa! Fuerte la entrada de Martinich. Contra Martinich. Valdés que le pega al arco. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Le pegó Valdés, le pegó Iván. Estuvo cerca de meterse en el arco de Versa que estaba fuera de la posición. Mamá querida. Mira cómo nadie le estaba marcando. Nadie. Le hizo presión. Pateó Mamá, solo. si esa pelota se bajaba era golazo, ¿eh? Pateó solo Valdés, pero igual Oh. Versa es como que dejó porque Sí. creía que esto iba afuera, ¿eh? Se sacó los lentes y casi mete a Emiliano. No, pero me está poniendo nervioso y Radio Olimpia, ¿eh? Y al Beto que le siento totalmente No, el Beto incómodo. está totalmente Se va y inseguro. ya no vuelve. No es el partido que me gusta del Beto. Ahí está la pelota. Van dos. Este Redes, Rodney. Redes con la pelota, la mueve al medio. Balón para Alex Franco. Franco en tres Nadie cuartos de se cancha. muestra. La suelta para Beto. Ahí viene el centro de Beto al área. Está Derlis González, la controló. Está en el área González. Está Derlis, resiste, manda al centro. Prato. La saca rápidamente Clever. Busca Olimpia. De zona aérea, a ver Domínguez. El La árbitro puta madre, se metió. el árbitro estaba le estaba Ahí viene marcando a el Rom- remate. ¡Uy! No, creo que no, ¿eh? Sí, el árbitro le marcó a Domínguez, boludo. Dice, nos pueden cambiar a Hugo Miño y al papá de Marcos en los relatos. ¿Quién El papá de es Marcos. mi papá? Ah, bueno, fue fuerte. Quiero saber quién es, wow. Hugo Miño y el papá de Marco. ¿Qué ¿Quién es el digo? papá de Urgente Marcos? Alveira, volvé Titán, no sé. Ciclo cumplido Tabarelli, basta. ¿Qué? No, Mr. Poné Tense. poco fuerte No un ratito. sense. Vamos a No escuchar. van a encajar, no van a encajar, ¿eh? No, ese no tiene volumen. No se escucha. Pues no se escucha. Igual Pancho López dicen. ¿En serio? No, ¿por qué? No, ni en pedo. Bien Zabala, ¿eh? No, ni en pedo, ¿eh? Ciclo cumplido, Benedetto. Marco no sabe quién es su papá. Balón para Baez, en salida de Emiliano. La ve. Que se vaya Aureliano, pare, muchachos. Son 11 Pará un minutos que poco. está dirigiendo. Pelota para Martinich. Martinich con balón dominado. La deja para Iván Valdés. Se muestra Martinich de vuelta. La sacó el Beto. Saludos a la gente de TikTok. Dale, tienen que dejar el tap, ¿eh? Juego limpio, Abeliano. Este es el TikTok de Pasión. De pasión. Vamos Ahí a Creo va que sí. Valde, Sí. balón. Me hiciste dudar si no puse en el mío que. De No, León. Buscan arriba. Sala Zamudio. Uy, 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 Buena uy, recuperación qué de Valdés. Y va equivocación. Iván Valdés. ¡Versa! ¡Zamudio! ¡Travesaño! ¡La ¡Saca! saca Olimpia! Ahí está Domínguez. Le queda la pelota. Y sí, Abeliano con Valdés. La saca Sacó dos veces, Rojas. Versa, ¿eh? Uy, uy, uy. Falta. Epa. Sacó dos veces. Ey, qué equivocación de Leguizamón. Mamita, lo Qué dejaron equivocación solo. de Leguizamón, por Qué incómodo favor. estaba limpia, ¿eh? No, está muy. Es que para mí Leguizamón Espera. cuando Leguizamón se entendía No. mejor con Zabala No, lo cambiaron de puesto, ¿eh? Lo entregó a Valdés. Acá, mira, Versa salva. Salvó El Versa otro no. una. Uno lo Este salva salva, Versa. a ver este. Uy. Ay, el travesaño, El travesaño. El travesaño que le Sacó dijo que no. Facu Zavala. Pero igual, de vuelta. De vuelta Olimpia deja solo a Valdés que le dio con todo. Tapó Versa, después fue el travesaño, el remate de Zamudio. Quiso colocarla arriba. Versa selección, dicen ya. Ay, Dios Ahí mío. lateral para Olimpia. Que vuelva Chiqui, dicen los muchachos. No, ni en pedo. Atención, la pelota arriba para el decano. Este es Espino, la Ahí pasó está. muy bien de Martinich. Espino la manda al Corre. centro, pegó por, Viene Espínola, viene Espínola. Viene el Beto, ¿eh? pegó por Diego Valdés. Bien Al el tiro de Beto, esquina. Bien el Beto. Encima Miguel Martínez. Miguel cuando juega Martínez, contra arquero. Olimpia. No va a ser, no creo, ¿no? No creo Manuel que Miguel Neuer Martínez en sea 2014. Miguel Neuer. Tiro
Tiro de esquina para Olimpia. Busca el primero sobre los 13 minutos. Canta, canta, canta Sur. Vendrá la pelota de Olimpia. La quiere de cabeza Licha. Va a mandar el centro. Rodney Redes al área. Saltó Licha. El cabezazo. ¿Sale o no? ¿Apareció? No salió. No salió. Este es de Erlis González. Atrás la pelota para Leguizamón. Mirá Leguizamón por izquierda ahora, ¿eh? Sí, se cambiaron. Sí, señor. No, vuelve otra vez Leguizamón, retornando. Perfecto. Balón dominado Qué para lindo. Leguizamón, que ¡Pum! está en el ¡Ahora! área. Leguizamón manda al centro. Ahí está Licha. ¿Qué Cabezazo y está loco? Beto. Le pega. Tremendo. Defendió. Como pudo. Bien, Beto, Emiliano. bien, Olimpia, que está empezando a atacar, ¿eh? Molestaron Lo total. vemos a redes de... ¿Será que cambiaron con Leguizamón? Parece que va por derecha ahora. Parece O que para sí, el ¿eh? tiro de esquina será. Tiro de esquina para Olimpia. Vamos limpiar. 14 minutos. 14 quiere Olimpia el primero. A ver cómo está la zona aérea, mejor dicho, de Olimpia. 14 minutos. Vendrá el balón de Facundo Zavala. La pelota al área. Cerrado. Y saca Emiliano. Ahí aparece la conexión de Olimpia con Beto Espino, la que controla. Pide mano. Pide mano. Se vuelve loco. Pide mano Olimpia y viene la contra de Emiliano. Este es Valdés. Atrás Valdés. Levanta rápidamente. Hay que ver esa mano. Cuidado. Frente Recupera. que nos puede controlar. Ay. Ya Bien. recupera Olimpia. Vamos. Atrás Leguizamón. Berza la saca por un costado. Berza. Cierros Olimpia tiene los mejores laterales del fútbol paraguayo, dicen. A ver, hay que. A ver la toma. A ver la repe. No. Para mí no es mano, ¿eh? A ver, ¿Eh? el rebote. Ninguna, ¿eh? No, Creo no que cobró. llega a tener ahí, pero no. No cobró. No, para mí no es mano. Epa. Igual. Pero Epa. igual Pero no va le dice a- juegue todavía, ¿eh? Romero, atento. No le dice que juegue aún. Berza para el Mundial 2026, dicen las muchachas. Berza ya no Gianluigi Versa. Juegue, dice. Juegue. No hay nada. nada. vuelve a su posición Lisandro, que fue a insistir al juez del partido. Y sí, dice tung, Saur. Pelota atrás. Y ya empieza a mover la Clever Ferreira. La dejó para Martínez. Este es Martínez. Che, ¿qué tal ayer el partido de...? Horrible, mirable. ¿Sí? Sí, ¿Lo de Cerro? penoso. ¿En serio? Soporífero. Yo no vi. Quedó, o sea, en un momento dado vi que ya estaban hablando de cualquier cosa. Atención, que ataca frentes hasta el fondo. Sí. Tranquilo. Mejor era hablar de chisme que ver el partido, amigo. No, era realmente claro reflejo del nivel de nuestro fútbol paraguayo. Qué pena. Versa Bufón. Salida para Olimpia, 16 minutos. Saludos a toda la gente de TikTok. Mi dupla, mi capé, Matías Fernández de Concepción, ataca más que Arzamendi. Ojalá le dieran oportunidad, dice Duartex. Mopio Belén, si sos berreña. Berreña. Berreña, te estoy diciendo serreña. De cerrista. Yo no vi el partido. Pero con B de la B. Claro. No vi. Saca Rojas, despeja. Buscaba arriba. A Cambia- Derlis. cambiaron de puesto, ¿eh? Sí, señor. Oficialmente. Sí, Sí, señor. sí. Así Le se Guizamón hace. por izquierda y Redes por derecha. Salga, por favor, Romero. Romero está en la misma Pesadísimo, posición de Domínguez Qué todo el insoportable. tiempo. Pelota arriba de Facundo Zavala. Olimpia está empatando 0-0. Aparece Rojas. Rojas arriba. Uy. Va volviendo a su puesto mientras va despejando. Elisa Ameliano, el cabezazo de Lisandro para Versa. Versa para Lisandro. Panchi tiene más puntos en su cabeza que Cerro en la tabla. Dice Jun. ¿Qué es lo que pasó? Eso es para mí una boludez. Cierto que Iturbe tiró la botella. Sí. Estaba siendo atendido justamente Pachi. Eh. E Iturbe a agarrarle spray, que es anestésico. Se pone y Amarilla. tira. Tiró así, sin mirar. Tiró sin mirar y le Se soltó cayó la gala a- al Pachi y la abrió. La abrió la Dios cabeza. mío. Hay amarilla para el jugador de Emiliano, ¿eh? Martinich, a ver. Epa, sí. Pero le pisó. Sí, epa. Qué dolor, ¿eh? Qué dolor, qué pena. Tea Paraguay, team. Gracias por estar con nosotros. Amonestado Pues, Martinich. Villasanti. Total, coincido. Matías Villasanti. Redes, juega rápidamente, descargan Franco que mira. Atrás y juega con Robert Rojas. Rojas se le da a Lisandro. 18 minutos de partido. Sí, señor, que se vaya uniendo y deje su tap a la pantalla. Con nosotros el partido de Olimpia y Emiliano.
Rojas levanta la pelota muy bien. Prato que aguanta. Parece Redes la deja para Espino. La busca Redes. Andá, Y Redes. Valdés. La descarga para Matías León. Uy, Se abre uy, Zamudio. uy, La Beto. velocidad de Zamudio. Y Mamá, está el Beto, solo. Frente, Zamudio. ¡Versa! Tapo, Versa, viene el remate. ¡Versa! Zamudio. ¡Palo! Frente, ¿qué hiciste? ¡Arquerazo! Versa. Titular. Titular. ¡Ay, arquera! Era outside, ¡Ay, arquera! Igual estaba invalidado. Tenemos arquero, gente, tenemos arquero. Che, pero qué bien Versa, boludo. Acá ya estuvo bien, ¿eh? ¿Sabes qué me gusta? ¿Sabes qué es lo que me gusta? Tiene seguridad, papá. Papá tiene La seguridad. pelota que sacó, amigo. Así está esperando, no es que sea chica. La pelota, no sé a quién le sacó. ¿A Valdés fue el que le sacó? Alfaro, Versa es paraguayo. Saca la pelota Ameliano, balón para Zamudio. Igual estaba todo invalidado, pero qué buena actuación Pero de Versa, reaccionó bien. Reaccionó muy bien Versa, ¿eh? Arriba la pelota para Fretes que pelea. Fretes se enfrenta. El duelo es con Zavala. Fretes que quiere mandarle el centro. Zavala se lo impide. Ahí lateral para Ameliano. Esto está 0-0. Renació justo Wilmar Villar, dice Junior Paredes. Versa está en su Semana Santa. Gracias, Mar Alvariño 12, por compartir el live. A toda la gente también que vaya compartiendo, que esté donando, que esté dejando su tapa, será mencionada en este espacio. Lateral de Julio González, la deja para Frete. Frete se le va la pelota, aparece León, le va a pegar León. Arriba y afuera. Che, Nada. 2 travesaños ya nos Tiago. salvó, ¿eh? Sí. 2 travesaños ya Si nos no la salvaron, hacen, la hacen, ¿eh? Qué loco. Gracias, Tiago. Me manda un saludo, me llamo Imanol. Y recalcame como hincha de Racing. Saludos para Imanol, hincha de Racing, que hoy nos acompaña. Olveira ya tienen... Olvera, ya te empiezan a olvidar, dice el Yucol. No, imposible, muchacho, tranquilo. Buena, Versa hasta ahora atajó 3 pelotas valor gol. Ahí está la pelota. Olimpia, dice Tiago. Arriba para Prato. Prato que aguantó bien. Redes dejó para Prato. Prato adelantó ¡Qué para pelota! Derli. Derli que está. Derli que aguanta. Derli. Ya tranquilo. Pucha. Ameliano. Balón de vuelta para el equipo de Cabrera. Puedo decir otra. Cabrera suelta por el costado izquierdo. Y claro que sí, saludos para esa marca. Bueno. Martinich. Atrás la pelota. El señor Rivera no agarró la pala hoy. Sí, agarró la pala, pero está full, muchachos. Hay que... El va a señor casar. Rivera El está señor se viendo tiene que casar. cosas del casamiento. Sí, Pidió está permiso full, está y full. obviamente le dejamos que... Parece que que vaya. es puta Zamendia, dice. Bueno, yo después voy a dar mi opinión sobre eso. Atención con Facundo Zavala que va a perder en esa zona. Por Zavala. Atención, puede venir el ¡Ay! remate de León. Se desvió en Rojas. Pero Zavala Ay, no sé. tiro de esquina. Me acuerdo que cuando Arzamendia, Marino, había quedado en el arco, decía, no se lo va a extrañar a Olveira. No, tuvo 2-3 partidos, bueno. Sí. Después se quedó. Después de Libertad, off. Se quedó y te toca. Tiro de esquina para Ameliano, señoras y señores. Hay fútbol. Va a levantar la pelota Giovanni Bugado. Transporta el balón en las manos. Fuerza Ameliano, dice Alex Zárate. Gracias, Mar. Le contaba que en torno del banco aplaudió las tapadas, menos Marino. No. Atención. ¿Será porque...? No lo digo. Giovanni Bogado arriba, la pelota, el salto de Baez en área chica. ¡Versa! Sale Versa. Bien. Versa Seguro. asegura Lucas. El chico de 23 años. Bueno, chico no es. Tiene mi edad. Tiene tu edad. Sí, imagínate. Y el Versa Enaíño está acá. atajando ahí y vos estás relatando partido de Claro, Versa. Papá. Bien, Qué jugador Versa. ¿Vos tenés 23, Marco? Sí, 23 años. Este año cumplo 24. Qué futuro tenés, Marco. Quiero comer sopa. Ya pues. Yo tengo 28. Upa, Espínola. Ahí se le va a Redes. Bueno, Redes no está bien. Upa. Ahí lateral. Definitivamente. Es del 2001. Juega Ah, Olimpia. justamente. Sí, Ahora- 2001. Yo también. Espera, ¿hoy qué fecha es? Hoy es el 13 de abril. Mañana cumple 24 Versa. Mira vos. El Junior, 14 de Marcos, abril. con 23, pero si tenés pinta de 48. Dale. Factos. No. Dale. Y ¿Por con qué que te- tiene 28 y parece de 23. 1,84 m para el arquero. Ah, yo soy más alto. Porque alguien se comparaba. Se comparaba con Versa. Sí.
Y el arquero, Es de arquero de Olimpia. Yo futsal. era arquero, sí. Pero él el año pasado estuvo en Santaní. Así Yo como cumplo te dije. 29 este año, chat. El año que viene cumplo 30. Arriba la pelota de Olimpia. La pandemia me fundió. Lisandro. Arriba. Juega. Javi Domínguez. Siento que la pandemia me sacó años de vida. Vos Es la decís. realidad, sí. Y no disfrutaste. No. No aprovechaste. De esta vez 29. Y qué muertos y mercenarios son los directivos. No. Tranquilo, Marco Antonio Gonza. Tranquilo. Se tranquilo, enoja tranquilo, Marco tranquilo, Antonio tranquilo, toca. porque obviamente Bien. enojado por la decisión de la directiva en traerlo No. al director técnico. Ahí está Berza. Berza levanta la pelota, se escapa por un costado. Qué Hay manera juego de con las perder manos. esa pelota. 30 años en cada pierna. Belén tiene 28. Uy, casi. Belén tiene 19. Ojalá pudiera tener otra vez 19. ¿Qué preferís? ¿Que Ameliano gane o no? El fanático olimpita no se merece eso, dice Marcos Antonio Gonza. Arriba para Valdés, se mueve Giovanni Bugado. Lisandro asegura todo. Lisandro, ¿consigue? No, la sacó Lisandro. Bien, Sí, bien, lo Lisandro. consiguió. Un saludo para los chicos del sexto grado del Sagrada Familia. Dice, Saludos, saludos, los saludos, los chicos. chicos de Sagrada Familia. Y ya empiezan los saludos, los colores. ¿En qué época era eso? Ya, ahora ya no. Septiembre. Para el Día de la Juventud. Pele con tu pie. Sí, 21 de septiembre. Achiván, gracias, mi querido Achi, por las rosas. Coca absorbió los años de Marcos. Epa. Juega con las manos limpias. Balón para Javi Domínguez. A Domínguez Juega. tampoco no lo estoy viendo bien. No, pasa que, bueno, Domínguez tiene que tener un volante que lo apoye De manera realmente defensiva. bien, defensiva. Y no tenés ahora a alguien que marque en el medio. Balón de Como lo hace Derlis para Richard. Domínguez. Recién mencionado. Levantó Domínguez para redes. Cortó muy bien. En esa Francisco Báez. Va tocando a Meliano. Gracias, Alex Arates, por compartir el live. Báez. Toca Báez. Se lanza en esa. Nuestra. Derlis consigue lateral, quiere jugar rápido. Vale, juegue. Olimpia. Derlis dejó para el Franco que la lleva con el pecho Franco. Para atrás, Derlis. Espínola clarifica con Domínguez. Domínguez que asegura atrás. Vamos, Ahí está Zamudio. Y Rojas sale con tranquilidad. Rocas, Dale, Robert, toca. Rojas adelanta, Dios se mío. lanza Valdés, pasa esa pelota, este es Espínola, manda al centro al área, la saca Clever Ferreira. Le queda la pelota para el rechazo, para el remate en salida al equipo de Ameliano. Aparece Zamudio, cortó muy bien. Si iban a traer un técnico de jerarquía, tenían que traerle a Titeo Felipao, Mourinho, Guardiola, dice. Bueno, y si no querés nada, Marco Antonio, ellos cobran más que todos los jugadores juntos. Cansado de Rodney y Zavala, dice Magoman. Mirá vos, que triste de verle jugar a Cerro y a Olimpia, jugar con estadio vacío. Sí, totalmente. Es Ayer no había gente en el estadio de Cerrón. Y hoy tampoco. No, es que hay... Yo escuché Muchacho. que había sectores que entraron gratis. Muchachos, Hoy. ¿Hoy? Hoy. Julio Seguramente. González va la pelota para frente, se enfrenta a Zavala que Muchachos, lo barre. tienen que saber algo, ¿eh? Cuando hay un torneo y Libertad de potencial campeón, pasa nada. Total. Coque con Buzo es más que Bustos. Dicen los ¿Cuántos? muchachos, La pasada jugué con Buzo. como tiene que ser. Sí. Más de 1000 de aura. Pelota de Emiliano que va controlando Con buzo. en terreno suyo. Ya recupera Olimpia. No es más que fútbol paraguayo, el peruano, ecuatoriano. Y no es Y más. no. Pero Pero el igual fútbol es peruano. increíble. Igual el fútbol peruano y el fútbol ecuatoriano pagan mucho más que al campeón que el fútbol paraguayo. Cierto. Acá se paga 40.000. Si no era por Conmebol, iba a ser $40.000, muchachos, ¿eh? Sí, nada. Martínez. Absolutamente nada. Ni el sueldo de Jan, ¿eh? No, No tienen que- alcanza. Este es Valdés. La mete al medio para Zamudio. La saca y despeja Lisandro López. Todo tranquilo atrás con Francisco Báez. Va el Pancho. Atrás Olimpia Báez. todavía no tuvo una llegada clara. No. Saludos para Tiago. Saludos. Beba Blue, Arachipas. Beba Blue. Para mí Sí, claro que sí, vamos a hay hacer. un tema con Prato, ¿eh? ¿Cuál es el tema? Y ¿Está en incómodo. condiciones o no? Está muy incómodo. Muy lento. Creo que yo no le veía como para titular, ¿verdad? Ahora, o sea, viendo ahora cómo está jugando, no.
No le veía como titular. No levanta sospecha todavía Olimpia, ¿eh? No está generando. Pelota. Está esperando una equivocación de Emiliano. No hay una propuesta de parte de Olimpia. Valdés que sacó la pelota y corresponde. Juego con las manos. Olimpia, Lisandro para Rojas en la media luna del área de Versa. Uy, Rojas. Uy, Rojas, por Dios. Qué malo. Hay juego con las manos. De verdad es indefendible. Qué mal presente, ¿eh? Valdés. Qué pena, encima fue seleccionador. Perdón, seleccionado. Fue parte. Pero, a ver. Jugó en ¿Por River qué con De juega tan Gallardo. mal con los pies, Rojas? Es malísimo. ¿Por qué juega tan mal con los Hasta pies? en el marque, en el arrastre. Pito Monzone y Aureliano mirando atentamente desde el banco de Olimpia. Palermo tenía razón, los que entraron no están ni para intermedia. Martinich. Juega Martinich, descarga ahí para Valdés, se mueve Valdés, pasa de uno, de dos, lo despeja. Roja, viene el remate. Afuera de el Pancho Báez. Hay salida, este era Valdés, perdón. Era Diego. Tengo una alergia en el ojo, muchachos. Me da tristeza ver Olimpia, sí, dice, ¿qué pecado cometió Hugo Benítez para no entrar de central titular? Pregunta. Cierto, pero vamos a ver un poco la banca de Olimpia. A ver, ¿qué hay en la banca de la O? Bueno, está Arzamendia, Olmedo, Barreto, Alfonso, Morínigo, Ortiz, Marcos Gómez, Montiel, Fernández, Huguito, Eric López, Abreu y Hugo Benítez. Benítez delantero. Sí, no está Hugo, central. No está central. Mira. Uf, qué gana de comer Pancho, me entró Marcos. Ahí está Rojas. Y compra y cocina. Atrás la pelota para Versa. Lucas. Levanta Versa. La pelota se escapa por un costado. Hay juego con las manos para Meriano. No me gusta. No está cuando se le proponiendo olvida. nada ahora Olimpia, Nada. En 30 minutos yo no vi nada de parte de... No, de la dos. Bueno, de la dos partes no puedo decir porque Abeliano ya tuvo dos llegadas en las que salvó Versa y el palo. Sí. Pero, Ahí está. vamos a ver. Franco. Alex. Se asocia con Redes. La pisa Redes. Y atrás el juego con Espínola. Espínola más atrás con Robert Rojas. La toma Robert. La suelta para Franco. Gracias a Turnino González por seguirnos y estar con nosotros en esta transmisión. Saludos de la ciudad del Este. Dice, apartando Merca en Rebancito. Bien, No. Lucas. No, pero seguro es mercadería. Tranquilo. Luego Lucas. Toca Rojas Mamá. para Espínola. Se mueve Espínola. Juega la pelota para Prato. Prato que la baja. Este es Facundo Zavala. Le pide Derlis. Pegale. Acomodate. Pegale. Derlis la mete al medio para que se encienda el fuego. Este es Franco. Levantó para Espínola. Pegale Espínola. No te ¡Afuera! puedo creer lo que te erró puedo Espínola. ¡Afuera! ¡Afuera! Era para pegarle de derecha, Mamá ¿eh? ¿Por qué querida, le pegó de Espínola. zurda? Primera intervención de Olimpia a los 30 minutos. Mamita, qué pase de Franco. Espectacular lo de Franco. Y estaba habilitado. Estaba habilitado. Era para pegarle. No. Vos sabés que no. Vos sabés que era para hacer el De buscapié. primera. Era para hacer el buscapié. Qué Uy, mal no. chutó. Uy, no, Qué mal chutó. Bajo nivel de Olimpia, dice Cristian. Qué mal pensado los perros. Mercadería, claro, dice Lucas. ¿Viste? ¿Viste, papá? El tío Nelson es horrible. ¿Eh? Nelson Planillero. Balones. ¡Epa! Martínez. La primera Olimpia. Para Baez. La saca Baez. Qué loco. Temores de Olimpia, Bulo Bulo, Gaspar Serio, cualquier club que sea azul, color azul y blanco. Arriba la pelota para Redes, Redes que la baja de pecho, resiste a dos. No pudo. Ahí está Matías León de tacón. No se escapa la pelota, se le escapó. Al fin y al cabo a Martinich. Juega ya, dale, eso. Juega rápido para Javi Domínguez, pide Leguizamón Domínguez que se mueve. ¿Qué hizo ¡No! Domínguez? Por Dios, qué penería el medio campo de Olimpia. No, pará, Lucas. Ahí saca y despeja González. No. Domínguez. No, Luca, pará. Fue Estaríamos perdiendo, dice. Se mira Olimpia con todo el ataque. Este es Prato que la deja atrás. ¿Qué hizo Prato? Eso es lo que pasa, siento que Prato no está al mismo dinamismo que todos, boludo. Está muy bajo. Muy bajo el nivel, está muy tosco. apagado. Versa. Upa. Uy, Franco atrás. No, mira, Coque, mi controla. amor, dice Raúl. ¿Qué hace Raúl?
Marcos, ¿algún día vas a contar cómo llegaste a Pasión? Sí, no hay problema. El micro. ¡Epa! Que viene Espínola, dejó para Prato para Espínola. Se viene Olimpia, este Leguizamón. Se acomoda y penales. Corner. Pero qué mal chutó. Corner. No, ¿Se debió? Qué mal que chutó, por Dios. Qué mal chutó, amigo. Aclaro, yo no soy el Raúl. Yo no puedo dice creer que Raúl. este tipo jugó en San Lorenzo. Qué bien el Bet. Regio Samón. A ver, a ver, a ver. No. No Qué se desvió. mal le Chutó mal. Qué Chutó mal le malísimo. pegó. Saludos, Coque Crack, dice Santiago Palacios. Saludos, Santi. Crack. Yo sé que mi querido Cerro no está bien, pero que mal juega Olimpia, lleno de retirados, surge detonar. No. ¿Qué decís, Lucas? Lucas que está con todo, ¿eh? Ya pues en Vélez, dice Raúl. Sí, yo voy a Vélez. en Perfecto. Argentina. Es el próximo Junior, mes. gracias por seguirnos. Así como si San Lorenzo fuera del Barça de Belém. ¿Eh? Lateral, saca el clip, que dijo mi Cerro querido. No, pero leí algo del chat, muchacho. No. Se viene Valdés que deja para Martínez de taco, no la pudo Espera un llevar. poco, Leguizamón otra vez se fue A lo que a la voy es- derecha. Sí, se Sí. cambiaron. A lo que voy nomás es que yo no digo que San Lorenzo es el mejor equipo de Argentina, ¿verdad? Pero cómo salió del fútbol paraguayo vendiéndose como si fuera, no sé, el mejor jugador de la Liga Profesional de Argentina. No, pero yo te digo algo, ya venía gente diciendo que Leguizamón no estaba bien. Horrible. Es horrible. Gente del Para del mí Cuervo, lo único lo- que jugó bien fue el Proolímpico. El Proolímpico. Sí. A mí lo único que jugó bien. Mala entrega de Espínola con las manos. Rubén Ramírez, gracias por estar, por seguirnos. Y obviamente todos nos quedamos con eso del preolímpico, ¿verdad? Atención que viene la pelota para redes. El sobrepique no Se le cambiaron otra vez. Se Bueno, cambiaron de amigos, nuevo. ¿por qué no pasan el partido en vivo? Rubén Ramírez. ¿Verdad? Qué buena idea. No, así no, ¿Cómo así no no. se nos ocurrió pasar antes del partido? Hija de mil. Qué fuerte, tranquila, Belén, tranquila, Rubén. No tenemos los derechos, Rubén. Por eso. Su novia alza todo el día historias en los shoppings. ¿Quién? ¿Eh? ¿De Leguizamón? Sí. Ah, sí, vi un TikTok. Comprando en Paraguay. Humildemente yo creo que le falta mucho a este Olimpia como Belén. Le hace falta yo, dice Lucas. Ahí levantó el polaco. Saca Olimpia. Uy, no lo hace del todo. Se complica el Ay, no, decano. la gran Matías 7, León sí. va Bueno. descargando frentes arriba para Valdés. Salió Versa. Hay algo, muchachos, que hay que decirlo, nos guste o no, a este mediocampo de Olimpia le hace falta a Richard. Avanza Derlis González. Pide Prato. Derlis González que aguanta. Mira Derlis para Leguizamón. Despeja Martinich. Este es Fretes. Controla Sergio. Fretes despejó, pegó por el hombro de Olimpia y lateral para Emiliano. Belén, ¿por qué lloraste por Zapaca? Por tu culpa, Olimpia le va mal, dice Raúl. Ay. Dale alegría a mi corazón. Y lloramos porque se va a ir un presidente de Cerro que durante su mandato Sí, yo sé. Olimpia ganó varias Richard cosas. hace 2 años ya está jubilado, ya no da más. Yo sé que a muchos no le gusta, pero es Pero en es este el tipo que plantel- ordena, boludo. Pero en este plantel es Olimpia no diferencial. tiene orden en el mediocampo. Por eso Olimpia no llega al arco. No hay un mediocampo ordenado. Y ahora mismo el que no está dando más, para mí es Prato. No, Prato hay que cambiarlo para el segundo tiempo. No, Lucas. ¿Qué dice? ¿Cuándo vas a llorar por Coto Belém? No, No, está con Luca, todo. Luca, No. no. Tiene otra marca, nada que Sí, ver. sí, nada que ver, Luca. Espírala. Si es Pilsen. Ahí puede ser. ¿Eh? Rojas. ¡No! Dios ¡No, mío. Marco! vendía por unas pilas. No. Lisandro, dejó la pelota para Facundo. Zavala, se enfrenta a frente ¿Quién Zavala. picotó más esa marca? Facundo. Cortó Facu. Giovanni. Ahí la pelota le queda a Derlis. Derlis para Facundo, manda al centro. Ahora. Zavala, manda al centro al área. Y está Prato. Despeja Clever Ferreira. Franco, la mete al medio. Atrás Espínola. Se mueve por el costado derecho. Este es Rojas. Porque yo digo que Olimpia tiene que descender. Ni en pedo, estás loco. Olimpia llega a descender, yo no vivo, ¿eh? Franco que va, Franco que tiene, Franco con la ¡Bum! pelota le va a pegar, Franco. Se lanzó justo a tiempo y sentido quedó González, ¿eh? Sentido queda, Versa está haciendo más que Marino en 40 minutos, dice Cristian José Duarte. ¡Juego! Para mí que fue No. los genitales. Ay, no, ¿dónde? ¿En la panza?
Sacalo así. ¿Cómo bloqueó? Ahí va a entrenar. Mira Freddy Vera. ¿Quién es ese? Vale, pico Lucas. No, ese es Tapey. Ahí está. Ya te digo ya. Saludos a Jorge. Dale. Dale, Matías Garcete. Franco Pio no está en la barra 79, por eso no está. Sí está. Sí, está. ¿Qué le pasó A González. ¿Sintió un tirón? A ver. Sí, habrá sentido. Sí, pues. Pateó la panza. No, Pasión, sintió ¿cuándo un regalan estirón. packs de Pilsen para nosotros? Ya va a llegar esta semana. Ya llega esta semana. Ese ya me dije muchas veces. No es mi culpa, amigo. Yo hago la gestión. Prometés y no cumplí, Marcos. Ay, a mí también me prometen. Ahí va Espínola. Perdón, Luca. Ahí está. Espínola. Balón de Valdés. Me rechazaron más. Voy a tener que bajar este domingo tan lindo. Y bueno. Fuerza, mi querido Lucas. Igual, gracias por seguirnos. Domínguez. El gran político Marcos. ¿Por qué político? Porque prometés y no cumplís. No. Yo cuando sea político no voy a ser así, tranquilos. Vas a ser político. Al toque. Ahí está el balón. A ver si le escapó. Pero miren al perfil de Lucas. No hace falta, Raúl. Déjalo. Coque mide los personajes, Ismael. Marco promete más. Grande, Ismael, Pilsen, grande, que se apague la primera para Cerro. Marco, de tantas promesas incumplidas, tenés chance de ser intendente de ASU. Marco Ferreiro. Los aliento igual, muchachos, si igual me rechazan. Bien, Lucas. La vida sigue. Vos sos Marcos, concejal de Tobatí. Matías Garcete, segundo está ahí conmigo, te cuento. Segundo está ahí conmigo. 0-0, Ameliano Olimpia. Uy. Que vuelo Maciel, así ya había gol. Hola muchachos, excelente la transmisión. Le estoy viendo desde el Hotel Alvarito. ¡No! Hotel Alvarito no es aparte. Es diferente. Marco, ahorita 69 de punta a punta. Aparte, dice. Espínola dejó la pelota arriba. Este es Rodney Redes. Balón atrás para Javi Domínguez. Lo va controlando. Abrí. Este es Domínguez. Dejó para Zavala. Zavala atrás para Domínguez. Mira el panorama. Aquí está la pelota de Erlis. Recibe a 2 en la marca. ¡Toca! González. De Erlis. Juega para Domínguez. Recortado por izquierda. Cerca de la zona. Cerca de la raya. Ahí está el balón. Este es Rodney Redes. Redes que manda al centro. Y está Prato. ¡No! Hija de mí lo que no metió. Era gol de Prato, amigo. Qué Era mal gol de está. Prato. Qué mal está Luquita, ¿eh? No, lo que falló Luquitas. No, pero apenas qué lindo centro. ¡No! No. No. La policía. Qué buen centro que tiró Rodney. Prato, Cavani, fallar frente al arco. Ñembo Curepigua. Dice Willy Dure. Más ver la Ñembo Curepigua. Ahí, coa. Ay, pero no hay No, problema. tranquilo. Va, No le digas Curepio así, y te Marco. va, vaya. Llegó Marco, no le digas así. Paraguayo, están ahí, no sé. Niño por loco. Ya la copa haré. Balones. Bolo igual. Itaque. Por sí, ya fue muy fuerte. Bueno. Grande Willy. Perdón. Grande Willy, te quiero, mi rey. Ahí está Facundo. Perdón, este es el pito. Javi. Tocá, dale. Arriba la pelota. Ahí se va Olimpia. Franco dejó. A ver. Coquillo lo dice Ismael. Grande Ismael, grande Ismael, Ese con la cola en el pie dice. Fabián Bustos está viendo el partido y presentó su renuncia. No. No, King. Benedetto le pasó esa técnica a Prato. Dice que. Mirá, por cierto. ¿Te acuerdas cómo falló Benedetto? Sí, no, pero Benedetto está suspendido. El partido, mi querido Jonathan D. Está 0-0. 0-0, Jonathan D. No, Junior, en pedo. Rojas. Juega Rojas. Va para Leguizamón. No puede pasar Leguizamón. Este es Martinich. Cayó Martinich. Falta. Coqui, ¿cuándo le pagás? ¿No? No. ¿Qué van a saber los cerristas de Olimpia? Dice Ismael.
ese relator que capo, arroben a Tigo para que sea nuestro relator oficial en Tigo. A la pucha. No, me van a sacar a mi relator. Coque, sos un papanatas. Papanatas. Vos un cabeza de chorlito, men. Chorlito. Cabeza de algonoque. Algornoque. Uf. Así era que me dijo una vez la profesora de historia. ¿No te dijo algonoque? Me dijo cabeza de algornoque, me dijo. Marco, me da el saludo a mi primo Omar. No. Bueno. Coque, Dereviné, liberal relator. ¿Y para qué pico él lee eso? Saludos, Jonathan. Ay, se complica Olimpia. Busca a Samudio, que está, te versa. De las dudaron todo, ¿eh? Dudaron todo ahí, muchachos. La gran 7. Olimpia Ameliano, mi querido Mati. Robert Rojas. Aparte, se ríe y roba como loco. Este es Facundo Zavala. La deja para Javi Domínguez. Domínguez está en la mitad de la cancha. Se mueve Robert Rojas. Vos sabés que yo siempre le veo cansado a Robert Rojas. Coque, ¿A vos no le decí das un esa poco, sensación? me ayudas mucho dejando tu like. ¿Quién dice así? ¿Eh? Buena pelota para Facundo Zavala. Manda al centro. Madre mía. ¡Ahí está! Pegó por el travesaño. ¡No! Pegó por el ¡Corner! travesaño. ¡Corner, hijo de pu! Jamás fue falta, Lo loco. que se salvó esa pelota se iba a meter. Era gol de Zavala. No, Era hermano. el primero de Olimpia. No, Esa pelota fue bajando. Y ahí estuvo el fue al palo, travesaño. ¿eh? El travesaño. Ah, bueno, qué Sonido al- metálico. Pedo la falta de ¿Fue Leguizamón. Palo o Martínez? No, Martínez tú sacó. ¿Sacó Martínez? No, A ver. para mí que es Palo. A ver, ahí. Palo. Tocó Martínez. ¡Tocó Martínez! Martínez Neuer, ¿eh? No, te digo que Sonido no hay- metálico, hey. No. Marcos. No. Coqui ídolo, aguante Olimpia, dice Geraldo. Aguante, Geraldo. Gerardo. Gerardo. Geraldo, ¿de qué? Aguante Olimpia. ¿Este es? Y Tichi. No, ese Esteche. Uf. Te dejo con Esteche el miércoles a vos, ¿eh? No hay chance, ¿eh? Sin relator no hacemos nada, ¿eh? Nah, estás loco, déjate de joder. Sin relator no hacemos No, nada. ¿Quién puso esa política acá? No hay chance, ¿eh? Sin relator no hacemos nada. Leguizamón, va, Leguizamón. Arriba. O está el relator o no está nadie. Perfecto. O sea, por Leguizamón. Ahí está jugando la Pase. pelota para Martinich. A ver, Martinich la saca. Ahí está. Ya Ah. Ameliano. Belén, ¿cuándo? Unas milanesas en el... Bodegón. Te están invitando, Belén. Ah, y. ¿Qué mande, hermano? ¿Qué mande? ¿Qué mande? Que ¿Qué me onda? escriben al Instagram. Ah, bien. Sí. Tiene razón por primera vez, Coque. Sin relator, nada. Coqueva, te falta decirme salame y soez para hacer Chelson Yo creo que 2.0. Tienen que enviar acá y todos ¿Quién? comemos la milanesa. King, son un salame. Somos 3, tenemos hambre. Eso es. ¿Quién nos manda comida ahora? ¿Le pegaría? ¿Viste ¿Quién nos eso? puede mandar? Ese programa de televisión, eso ahí le llega, bocadito y eso. Terminó el partido. ¿Qué? Terminó el partido. Primer tiempo que terminó, señoras y señores, se fue, ¿eh? Terminó, ¿eh? ¡Pará! ¿En serio me decís que terminó? Sí. El primer tiempo. Terminó el primer Al tiempo. toque se Pero fue. cortaron así al toque. Sí. No sé qué pasó. O no sé si. Espera. ¿En serio? Espera, llegó Fíjate, fue 45 35. minutos. Llegó Sí, 45 entre minutos. tiempo. Entre tiempo, mira un poco. Mira qué rápido, amigo. Marcos, Bueno. traba, ¿no? ¿En serio me están diciendo que terminó? ¿Lindo o feo? No, decime, No. ¿lindo o feo? Lindo, dice, ok. Belén, ¿qué dice? Belén, por vos vuelvo a Paraguay si me haces caso. Ay, hijo, tráenos comida. De Tabú Belén me rechaza unas cervezas, pero una milanesa en el Hotel Bodegón no, ¿verdad? Comida es comida. Yo no tomo bebidas alcohólicas. Pásame tu UBI, datos bancarios y todo, Coque, te mando comida. Para que vean que está aburrido el partido. Escríbanle a Belén. No, espera. Sí, que te escriban al No, Instagram, espera. así le pasa la Manden, ubicación pueden de buscar. la comida. Busquen en Google Maps. Dan, ya está dando acá también que traigan la comida, ¿verdad? Manden UBI, mandamos comida. No, en Google ponen. No, pongan nomás Hey Network.
Y ahí les va a salir. Ese es mejor, ¿verdad? Sí, Nivaclé la calle. La calle es Nimaclé, 1452. Y ponen Hey Network. Belén no sabe dónde labura. Bueno, difícil de ver este partido, Belén, ¿eh? Difícil de ver a este Olimpia que está sin ideas. Es muy complicado ver los partidos así, muchachos, ¿eh? Y no solamente, mirá que no solamente son los partidos de Olimpia así, ¿eh? Estoy ya hace rato viendo partidos del fútbol paraguayo que son inmirables. No, y creo que pasó justamente también tengo algo en el ojo, discúlpenme. Creo que pasó también con el partido de Cerro ayer. De que era totalmente un partido con cero dinamismo. Totalmente. Mira. Rubia TikToker. Espera que. Ahí es, ¿verdad? ¿No querés para tu estancia nomás ya, Belén? No, queremos comida. Pero para llevar a Hey, pero no a ustedes. No, hasta el equipo. Bueno, lo que decía. Muy, muy aburrido el partido de Olimpia. Hablando en serio, no vi mucha diferencia con respecto. Es más, siento que si pongo a comparación este Olimpia de este primer tiempo con el Olimpia del primer tiempo contra Vélez, me quedo con el de contra Vélez. Sí. Porque Olimpia en este partido ni siquiera tuvo una chance, 2 chances, una llegada con el cabezazo de Prato que intentó cabezar y no lo hace, y 2 el remate de Zavala que termina el del desviando Beto Miguel también. Martínez. 3 con el del Beto. Pero después nada, después Sí, absolutamente nada. Realmente un Olimpia que hasta el momento yo no vi ningún fútbol dinámico y se está cayendo Olimpia, ¿eh? La verdad, no sé, necesitamos a alguien que venga y resucite a estos y jugadores. resucita a estos jugadores. ¿eh? Belén 1-0 estaba perdiendo Olimpia. No. Contra Vélez te está diciendo. Bueno, pero yo estoy hablando a nivel fútbol. A nivel del dinamismo. A nivel ritmo. Sí. Lo que, Busto, salvame. ¿Me entendés, mi hermano? Vámonos. Qué pena laburar en la pared. Ni si viene Guardiola, Coque. Belén, decí pues, baby, sos nuevo. ¿Eh? ¿Vos decís baby, sos nuevo? No, yo no digo. Se confundió. ¿Saben que Busto juega 3-5-2? Mamá quería Busto. 3-5. Vení vos jugar acá con línea de 3. 3-5. Deja y nomás, boludo. Lamentable estos jugadores de Olimpia. No. A ver, Olimpia me parece que en este partido, con lo que ofrecía Monzón y Aureliano, no tiene un sostén en el mediocampo. De verdad que ¿qué? No hay un sostén en el mediocampo. Hace falta Richard Ortiz, me parece, que en el mediocampo. Y vos sabés que necesito un mediocampo más ordenado. No te digo que es para la solución. mí, no, pero es lo que tiene Olimpia. O sea, Franco y Domínguez necesitan a alguien que les ordene abajo. Totalmente. Y Franco y Domínguez necesitan a Richard Ortiz. Totalmente. Hasta el momento no me disgustó la dupla López-Rojas. Pero sí, Robert como que tuvo dos o tres jugadas que estuvo mareado. No supo cerrar. Pero se nota que Olimpia, el problema más grave por el cual no genera fútbol es el mediocampo y arriba. Sí, Prato me parece que debe ser cambiado. Sí. Yo opino lo mismo. Si querés, yo creo que puedes poner a Richard en vez de Prato. Pero bueno, Coque, mandame... no leí el saludo. Olimpia está más relacionado con los pensamientos de... No leo eso. ¿Cómo juega ese López Xerembó de Pop? ¿Por qué? Está Benedetto está pulsado, muchachos. No juega contra... Benedetto vuelve recién contra Luque el próximo sábado. Coque, mandale saludos a mi primo que te sigue desde Areguá. Se llama Alberto Catetas. No, son unos idiotas, men. ¿Por qué pico vos lees? Sí, pero no, ya está. No. Dice... no, pasa que tengo algo en el ojo. Por eso estaba usando luego lentes hace rato. Sí, 2 fechas son. Ni si no juega hoy ni contra... Te metaré... No juega hoy ni contra Tempetaré, juega contra Luque. Pesado, boludo. Con la boca abierta, bueno, ya basta. No le hago caso, boludo.
¿Cuándo fue la última vez que Olimpia tuvo un buen fútbol? Con Garnero, preguntan. Y vos sabés que para mí Olimpia... Bueno, el año pasado era difícil de ver a Olimpia también con Palermo. Con Garnero, bueno, Garnero tuvo muy buen fútbol, pero internacionalmente nos caíamos a pedazos. Y con JCC te digo que sí jugábamos bien. Saludos. Con JCC jugábamos Ay, muy Natu dice también lo mismo. Con JCC era lo mejor. Sí, dice. JCC era muy bueno. Ujú. Me daba gusto ver los partidos de Olimpia, porque Olimpia, ese campeonato que lo gana JCC, que lo gana Olimpia, que remonta, que creo que tenía que de 30 puntos, hizo 31. Ese equipo jugaba muy bien. No voy a olvidar la goleada que le hicimos a Resistencia cuando Olimpia jugó de mañana. Ah, ¿Te acuerdas? cierto. Que se suspendió el partido por una lluvia muy fuerte que hubo. Sí. No era por la lluvia, era por humo. Había humo en el toda ambiente. Asunción, en el ambiente. Entonces se tuvo que jugar a la mañana. Cierto, tenés razón. Y Olimpia jugó con... Ese Olimpia tenía 9 victorias consecutivas, sí. 9 victorias consecutivas. El beso Espínola. El beso. Olimpia tenía un juego directo. 6-1, sí, muy metió golazo efectivo Marcos con Gómez. JCC, dice. El 3-1 es lo que fue suspendido por lluvia, sí. Sí. Cierto. Bueno, ¿desde dónde nos están viendo la gente de TikTok? ¿Desde dónde nos ven? Comenten un poco, vamos a estar leyendo acá. Olimpia tenía un juego muy directo, muy efectivo con JCC. Sí, yo me acuerdo de lo mismo. Pero igual vos tenés que entender algo. Ese equipo Olimpia tenía muchos jugadores que eran de las bases luego de Olimpia. Estaba todavía Otálvaro, estaba todavía Ale Silva. Marco Gómez Marco Gómez volaba esa temporada. Me acuerdo que jugaba con Richard en el medio. Sí. Derly estaba muy bien físicamente. Físicamente lo Olimpia estaba muy bien porque le teníamos a ¿cómo se llama? A Pablo Rosso en nuestro nuestro preparador físico. Cierto, él era el preparador físico. El golazo contra Atlético Nacional, Tiki Taka. Yo tengo ese grabado en TikTok. Voy a mostrar. Vale. Para que pasemos en vivo. Mientras leo los saludos acá. Voy a leer un poquito para ver. Voy a mostrar Para saber de dónde nos están viendo. Dice Raúl, yo de Luque. Ahí está Rodri también de Ciudad del Este. Saluda a la gente de Ciudad del Este. ¿Cómo le gusta a Coque mi saludo de Alberto? No. Bueno. Con JCC estaba Pablo Rosso. Saludos de Aregua, dice un loco más. Quique dice saludos desde Paraguarí. Ciudad del Este presente. Ita, kilómetro 37. Que grande Rodri. Opinión sobre el partido de ahora. Y no, a mí no me está convenciendo para nada Olimpia realmente. No tiene fútbol, no tiene medio campo. No tiene por ende efectividad a la hora de llegar al arco rival. Dice desde Madrid, aguante Olimpia, José. Que chuchi, desde Madrid. Dice San Lorenzo, mamá mía, Rojas y Domínguez hoy. Es cierto, Javi Domínguez hace unos cuantos partidos realmente que está viniendo y no tiene un buen rendimiento. A ver, dice, falta un PF también. Baba Blue, saludos desde Saint Laurent, o sea, de San Lorenzo, me parece que es, ¿verdad? Saludos desde... No, mira un poco. Ahí tenemos Qué ese grande, gol, Manu, no voy a caer en eso, Manu. O sea, ahí va a mostrar Dan, ¿eh? Tenemos el gol que dijeron ahí en TikTok. ¿En dónde vamos a ver? ¿En La Twitch? jugada de que arranca Olimpia, ¿eh? Una jugada contra Atlético Nacional. Ese fue fase 2 de Copa Libertadores. Después de ganarle a Universidad César Vallejos, que empatamos allá y le ganamos acá 2-0. No, Uy. perdón, ganamos allá 2-0, 3-0 y acá ganamos 2-0, algo así fue. Y contra Atlético Nacional ganamos acá 3-1. Me acuerdo que fueron goles de Derlis y un golazo de media distancia de Fernando Cardoso. Fernando Cardoso jugaba también en esa época. Creo que Mateo Gamarra también era nuestro... Mateo Gamarra, ¿el central? Sí. Era nuestro central. Olveira, Mateo Gamarra. El segundo central, luego no me acuerdo. Jugaba Tito. ¿No era Saúl? No era Saúl. No me acuerdo. No era Polenta No me estoy tampoco. Le hace falta a Fernando Cardoso, sí. Coque, mostrar tu video con Pablito Pintos. No tengo un video. Zárate, cierto. Zárate. Y mostrarme igual ahí para que la gente vea.
Sin problema. ¿Preferís que Olimpia vaya a la intermedia o no? Dicen, no. Ni en ¿cómo? pedo, prefiero ¿Cómo? matarme. No. No le podemos quemar a Domínguez ni el equipo tampoco nos ayuda. Sí, es muy difícil destacar así en el ¿vos campo. crees que yo voy a decir saludos, amiga Pensana? Pensana, si es que yo voy a decir Ahí estamos caer en mostrando, esa cosa. No voy a ni a caer. Ahí está. Este fue un golazo, man. No, yo no puedo ver. Sí. Acá vamos a ver. Ahí. Ese fue un golazo, ¿eh? ¿Quién hizo ese gol? Este creo que fue de Early. No recuerdo bien pero fue contra Atlético Nacional. Ale Silva, así, y doblete Cardoso, cierto. Luis Sara, te dicen acá. Ale Silva y doblete Cardoso fue eso. Leguizamón tiene que pasar por izquierda, dicen acá. Hola. Se ve todito, Coque, te juro. ¿En qué otra plataforma hacen directo ¿Se también? vio, Go? Pregunta. ¿O no? En Twitch estamos, muchachos. Ese 11 volaba, sí. Era Olveira, Tucu, Saúl, Mateo y Tito. Cardoso, Silva, Gómez, Fernández, Montenegro y Derlis. Cierto. Un beso para la gente que se porta bien. Besitos. Saludos de muy viendo la transmisión con mi primo que Atendé vino de que Italia. Nacho Se le llama... ¿Atendé qué? Atendé. ¿Cómo se llama? Se vino No. sobre no. ti. Saluda, se vino sobre ti, Hola, Natu, ¿cómo Coque, ¿qué estás? opinás del fichaje del sicario Rojas? Y para mí es uno de los peores. Espera, no, ¿qué me dice? ¿Cuándo te tocó todito? ¿Eh? Belén está en su mambo. No, yo le estoy dando cariño a la gente de TikTok hoy. Me gustaría que entre Richard ahora legalmente demasiado. Van arriba nuestros dos medios, Javier y Alex. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Hay que ordenar el medio. Ahí yo vino, Marco. Me voy a tomar agua. Yo prefiero 1000 veces a Capazo, dice Natu. Sí, yo Y también. yo también. ¿Te imaginas lo que iba a decir Capazo, Licha? ¿Cuánto está el partido? Está 0-0 ahora mismo el partido. Preguntan, ¿prefieren intermedia y después ganar 2 copas Libertadores más? ¿O estar siempre en primera y no ganar? Preguntan. Para mí que Olimpia siempre está obligado a competir. Siempre. Olimpia se va a recuperar después de que vaya y vuelva en la intermedia, dice. Saluden a... No, voy a decir. Hola, Pablo. Hola. El Beto Espínola o Mayá legalmente, dice. Yo creo que hasta el momento, no sé. Está jugando bien. Regular. No está haciendo tampoco el jugador No estoy en el diferencial. baño, King. Estoy acá. Bueno, yo quiero hablar sobre un tema. ¿Qué quieres decir? 19 horas. Ayer en el partido, durante el partido, ayer durante el partido de Palmeiras y Corinthians se dieron de vuelta hechos donde bueno, después vamos a hablar porque ya empezó el partido. Señoras y señores, va a arrancar el segundo tiempo. Es para rato, es para rato eso. Gracias a Manu. Me bajaron nomás de todos lados. Arranca la segunda etapa. Va jugando limpiante Aureliano. Segundo tiempo. Segundo tiempo va dominando Giovanni Bogado. Metió la pelota arriba, busca el tacón. A ver, pide mano de Olimpia. No, Ameliano. juegue. Dice Baez también. Le queda la pelota a Valde. ¡Epa! Clever cayó. No hay falta. ¡No! Sí hay falta. Pelota parada. No es falta, loco. Pelota parada. Era el nuevo T Fantasma que van a traer, dice Oscar Méndez Mon. ¿Hay cambios? Ahí está la No. repe. A ver, ¿falta de quién? ¿De Gracias, mi Robert amigo. Rojas, Pico? No, es de Robert Rojas. Mano. No fue mano. Acá está la repe de la falta. Bueno, el director está en un cumpleaños. Pelota parada. Le va a pegar Giovanni Bogado detrás del balón. Ahí viene el esférico al área. Busca la zona izquierda. Sale Berza. Ya domina Berza y conversa con la pelota tranquilamente. Conversa, Bien, Marco. Diga que hay en ese vaso que no sean mentirosos. Es agua, mi querido Lucas. Agua. Agua. Belén, si te invito a ir a la cancha al próximo partido, ¿vas conmigo? Pregunta Agus. No puedo porque tengo que estar acá. Facundo Zavala levanta la pelota, corto Julio Báez.
En flujo, todavía no empezó el segundo tiempo, dice Oscar Méndez. Quédate con nosotros para vivir la actualidad del fútbol. Este es Lisandro, toca Franco para Domínguez, mismo equipo que ingresó, no hay cambios en el conformado por Aureliano. No puede Redes, quiere Franco. Este es Domínguez. Domínguez la mete la medular. Pasión, ¿por qué siempre que veo su transmisión Olimpia no gana? No sé, mi rey. ¿Quién dijo eso? Junior Paredes. Bueno, Junior, te va a banear un rato, así metemos un gol, ¿sí? No. Leguizamón. Versátil. No bien, me gusta. Versátil también. Ahí está la pelota. No, Lucas Parana, viejo. Saludos para Alberto. Redes. Redes para Domínguez. Domínguez abre juego con Rojas. Este es Rojas. Avanza Robert. Por fuera con Lisandro. Este era... invítame al programa, entonces así vemos juntos, dice Aus. A la pucha. No, no se puede. Versa con sus Converse. Solamente es... Coque, dame timeout para que meta Olimpia. Dale un poco timeout a King. ¿Y vos tenés? No tengo. A King Didora. Dale timeout. Timeout nomás. Dan, así mete Olimpia. 10 minutos. Lateral para Martínez. Juego con las manos para Beliana, va jugando Martínez. La descarga para Valdés. Este es Leguizamón recuperando. Se metió para robar. Este es Javi Domínguez. La deja para Redes. Rodney que va para Leguizamón. Este es Prato. Venga, vuelta de Prato. Atrás la pelota para Franco. Franco lo ve a Zavala. Qué loco, Gerard. Son mis jugadores de primera división del fútbol paraguayo y juegan así, Gerard. Ni en el Interliga se juega de esa manera, hermano. Está más entretenido este programa que el partido más aburrido de la O. Coque, el youtuber dictador. Juega, pelota parada para el equipo. Es de Cabrera, Víctor. El director técnico de Emiliano arriba, el balón para frente que acelera. No llega. Salida para Birsa. Marcos, pareces Rudiger. Ah, no, Rugbier. Igual los dos. Mamá no leo un carajo. ¡Rudiger! Rugbier. Sí, lo que hace el clásico, ¿eh? Mamita querida. Sí. Inmirable. Ahí está jugando Domínguez. Olimpia empatando ante Emiliano por la fecha 13. Leguizamón se va. Felena, ni te te vas a arrugar muy rápido, dice Ismael. Belén se fue a prepararse un café, muchachos. No. Tomo agua. Versa que levanta. Saludos, Pasión Estudio. Soy Andrés. Saludos, Pasión Estudio. Soy Andrés, el que te visita cada mes. Juego con las manos de vuelta para Emiliano. ¿Quién toma café un domingo en Baepiopea? Dice Lucas. Con las manos Martínez. Balón al medio. Viene la pelota al área. Este es Fretes. La marca es de Facundo. Fretes. Atrás la pelota. Giovanni. Bogado. Cortó Domínguez. Un frasco. No. Coque decirle a Belén que no se enoje, que se va a arrugar, dice Ismael. Bueno, le digo. Saludos para Andrés. Inmirable el partido. Baez. Marcos, no puede ser Rugbier. Él no es cheto ni cagón. Marcos, grande. Total. Facundo Zavala. Descarga para Lisandro López por actuar a Rojas. Si le preguntamos al decano qué opina sobre... ¿Sobre qué? No. Franco. Franco para Prato. Prato por el costado. Se viene Leguizamón. La toma Leguizamón. La deja para Domínguez. Domínguez atrás para que la levante Lisandro. Mala acción de Lisandro. Ay, Julio. Ya no da Julio, ¿eh? Uy, se mató. Ya no da el polaco. Le agarró el tirón. Tirón. El tirón no es mentirón, ¿eh? No, ese no es sí mentirón. es potente. Sí, porque hace rato, ¿te acordás con el cruce que tuvo con el remate que iba al arco? De Franco creo que era, que se lanzó y ya había sentido el pinchón.
Entonces ahora sí, ya no puede continuar. Coque, ¿quién fue el último 10 de Olimpia y por qué Salgueiro? Sí. Y yo creo que entre los 10 mejores que tuvimos en estos últimos años puede estar el Mago, Willy y Salgueiro. Derlis también puede estar cuando Derlis en su prime que estoy hablando. Está tan interesante el partido que cuando nombran a Franco pienso que es Franquito de Rosa. No. Coque, dame time out. No, te voy a dar, Andrés. Ni en pedo. Y, así luego con Andrés, vio. Sí, pues Belén, dice, nadie dame tarda timeout mucho. para que gane a Meliano, me dice. Torito Abogado, ¿no? Torito, oh, mira vos. No, Torito va a ganar. Torito Abogado. Bueno. Sentido polaco. Compressando Aureliano y el Pito Monzone. Ahí está Junior Barreto en la banca, ¿eh? Barreto y el de lado, Eric López. Eric López. Pero de los últimos 10 años, Mahomam. No estoy hablando de toda la historia. Solo Domínguez recibiendo la pelota de lateral. Se vienen las modificaciones en Ameliano. Sentido el polaco. Vendrá Aranda para sustituirlo. El juego de Leguizamón para Franco. Este es Alex. Javi Domínguez enfrenta a Zamudio. Lo empuja Zamudio. Lo persigue aún. Domínguez. Mal pase de Dios Domínguez. mío, man. Speedy González, ¿no, Coque? Sí, Mauricio Cuero. Barreto, donde debió estar desde que empezó la temporada, dice Aus. Derlis, el torneo que salieron campeón con JC, ganó el solo, literal, dice Agus. ¿Qué partido más aburrido? Fíjate la llamada. Se viene la llamada. Ve a Romero. Hola, Blasito. Sí. Quiero un penalcito, dudosito, para el Lloro Salo. Y una roja, ¿sí? Ahora te transfiero. Dale, gracias. Ahí está Palermo. Mamá quería Prato. Prato. Palermo. No te atiende nadie, dice Nelson Rivera. ¿Dónde está Nelson? Ahí en Tikitoki. El verdadero. Te ha llamado por Nelson. Y la camiseta. No, estoy. No, ¿qué te pasa, Marco? Camiseta de Platense, dicen los muchachos. Me robó Nelson. No, ¿cómo vas a decir eso? Ay, mamita y se Rojas. viene Valdés ante Roja, se viene Valdés, que bien pasó, se va Ameliano, quiere el primer. Ay, Ameliano lo está sacando para cerrar Rojas. Cruzó la pelota para Zamudio, Rojas la mete de vuelta y va recuperando. Olimpia. Qué malo es Roja, ¿eh? Mamá quería. Saludos, Lucas. Qué lindo verlos mientras estoy con la hija de mi patrón. ¡No! Por favor. Marco, la puta madre, no leas por Lena. eso. ¿Qué, boludo? Lena, Marcos, bien mandale antes, un saludo Marcos. para. No. Ay, huepete. Mandame ese. Vamos a copiar y pegar, amigo. Marco, mandale saludo a... Atendé a Tiene quien le va a todito, mandar amigo. saludos. Tiene todito. ¿De dónde descargaste eso? Totalmente a Santiago ¿No hubo cambios? No, ninguno. No, bueno, no. sí, ingresó Aranda por González. Ah, en Ameliano. Por el polaco. En Ameliano, sí, sí. sí. Ahí va, la pelota arriba para Prato. Prato dejó para Rodney Redes. Atención con Rodney, quiere pasar por esa zona. La marca de Aranda. ¿No hay mano? No. Pogado. Aguante Tung Tung Sahur. Pelota arriba, cabezazo de Zavala. Bueno, La deja para ahora Prato. podemos decir que definitivamente los jugadores son muy malos, ¿No fue Camita entonces? ¿no? No. Espínola, va hasta el fondo, Espínola, manda al centro, Espínola. Despeja Clever Ferreira. Avanza de vuelta Olimpia, cabezazo sintió, ¿Sabes qué? choque de cabezas, Choque de cabeza. Choque de cabezas. Muy sentido, Vito. Chicos, Soy- ¿ustedes son más de tralalero, tralalá o tum, 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 sagur? Yo soy más ¿Me de puedes tum, decir tum, tum, quién tum, inventó sabor. eso? Tralalero, tralala, no sé. No hay invento. ¿Qué es lo que es eso, ¿Vos quién sos, Belén? No sé qué. No me Vos identifico sos- con ninguna de esas dos cosas. Ella es Valerina Capuchina. Mi. ¿Qué?
Puso ese Belén. ¿Y qué épico es eso? Valerina capuchina. Mi, 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 mi. No hago mimi. Mimi. Ese de Franco. Agarrini la palini. ¡No! No. Ballerina capuchina. Mimi. Tu hermana Coque re linda. Mr. Tense. Leyó con todo. Mr. Tense. Pone ballerina capuchina. Mimi. El amoglie. Sí, el ¿Viste? amoglie. La sua passione è il ballerino Lololo. Ballerina Una capuchina. Mimi. Igual vos sabés que Bambino. Esto, Brr, patapim. Busca brr, patapim. Patapín. Brr, patapim. Patapín. Se prepara César Olmedo, ¿eh? Para mí es muy a nadie. Patapín. ¿Qué es eso, No le banco. No lo ponen acá. Brr, No, patapim. no. Y Bambino Patapim. Gusino. Patapín. ¿Cómo era Bambino? ¿Cómo era? Bambino Gusini. Gusini. Bambini Gusini. Soy más de tererín, tereré. Bueno, No, ese pero es malísimo. ¿Quién inventó No. esto? Empezó contra la del otra la. ¿Y quién inventó? Ni idea. ¿Y qué significa? ¿No saben? No, De verdad recién ya pregunto. vi ya que tralalero. Ay, se va la pelota arriba, cortó Lisandro, le queda a Beliano, acelera Samudio ante Versa. ¡Versa! Se le escapa la pelota, Versa segura. Bien versa, ¿eh? Sí, Marino no salía ni a los No, premios. ¿sí? le esperaba. Le iba a esperar, Marino. Bien versa, loco. Es una IA Belén. Yo ya sé qué es. Tererín, tereré. ¿Qué- Paraguayo de ¿Qué ley. significa? ¿Quién inventó? Si No no sé, un tomas juego de bien. palabras, no sé. No, Mi no abuela sé. dice que es del diablo. Sí, yo he visto que tralalero tiene ya un significado denso, supuestamente. Que en su letra dice maldito Alá y todo ese tema, dice. Muy denso. Mejor nomás no entremos en eso Sí. Full spot. por las dudas. Sí, sí, todo nomás de Belén, tranqui. Lisandro. Pero Facundo. Zavala, la mete al medio. Mal pase de ¿Por Zavala. qué ustedes dijeron que soy bailarina capuchina? No, mi. Porque porque creo que es la única. No, hay mucho. Hay un camello con heladera. No, pero la femenina. Y femenino, el cabello con heladera es femenino. Sí, Yo camellín. soy más de Mamá, Dios mío. capuchino asesina. O si no de. Evito un juego que toda la hora me sale en TikTok. Bombardiro, cocodrilo. Y es de Sí, juego, sí, ya, sí, qué sí. horrible, no puedo Una escuchar. publicidad. así entretenido está el partido, gente. Los nuevos nuevos Pokémon son Belén. Belén. ¿Y vos quién sos? Así sinceramente, ¿te toma patapim? Pero veo que es una pata grande. Ese es patapín. No, Sí. no está. Liririlarila, elefantes del desierto. Atención con esto. Arriba la pelota, se escapa. Capuchina nunca me gusta más. Yo soy más de Valerina. Marquiño Tobatiño. ¡Fútbol! Bueno, ya. Franco. Me gusta más la bailarina capuchina. Ballerina capuchina. Con que te viaste mucho el partido. Sí. Uyamoy. Está aburrísimo el partido, muchachos. Eso es lo que pasa, ¿eh? Audios. Dale, Palermo, mete cambio. Mete cambio, Palermo. ¿Palermo? Palermo. Aureliano. Valeria. Perdón la costumbre. ¿Qué equipo está más agresivo? Ninguno, Brian. El árbitro. Ay, No. ay, ay, lo que se perdió limpio. Va, Versa. Versa, frente. ¡Ay! Lo que se acaba de salvar Olimpia era el gol de Frentes. Salió justo a tiempo, Qué Versa. para malo que incomodarla. somos, boludo. Qué mal la defensa. Rojas, sos un malo, boludo. O sea, así los jugadores no pueden decir más. ¿Sabes qué, profe? Yo no quiero jugar más. soy Mamá malo, soy- querida Rojas, boludo. Robert Roja está. en un Dios declive mío, total, Rojas, Gerard. boludo. Yo soy el team Tobatón, Tobateño. No, hermano, mira. Entre tres estaban por él. Entre tres le quisieron. Menos mal erró, boludo. Pues era el 1-0 de Ameliano, loco. Dios Y el mío. miércoles Rojas. jugaron contra Meliano y hoy otra vez, dice Francisco. Sí, Francisco. ¿Cuánto Guau, tiene guau. Robert Roja? 30. No, 28, bro. Mira, bro. Qué joven, Gerard. Hija. Ah, yo soy joven, Belén. ¿Eh? Yo soy joven. Claro que sí, boludo, es re joven, 28. Es re joven. Parece un exjugador. Está jugando senior. ¿Yo? Ni senior está jugando. 0-0, María Ángela González. Juega arriba. Vamos a ver, espero que no sea un empate. ¿Eh?
0-0 otra vez. Ahí se Mamá. va. No agarré ni la Palini, Franco. Como yo ayer también. Coque, dale tiempo a Roja. Dale tiempo, dale tiempo. Gracias, María Ángel. María Ángela, perdón. Gracias por la rosa. Bocado. Este es Aranda, la pelota atrás. Levanta el teleférico Clever Ferreira. Bueno, es hora de los cambios ya, ¿eh? No. ¿Qué pasó? No, está. ¿Qué pasó, Estaba Zavala? sentido. ¿Qué pasó? ¿Sintió? Coque, deja de ser hater. Dice Lucas. ¿Qué pasó, Zavala? A ver, Ah, cobró falta. ¿hubo falta? ¿Sentido quedó Zavala? A ¿Ah? ver la reiteración, ¿hubo codito? Ah, tocó la manito, ¿eh? El dedito. Gracias, María Ángela González, por las 6 rosas. Por la cara. ¿Qué cambios harías, Coque? Bueno, primero que nada hay que sacarlo a Prato, ¿eh? Por ahora no estoy viendo nada. Bueno, Beneto fue expulsado, ¿cierto? Sí, no, Beneto fue expulsado. Es que no tenemos profundidad. No. Es muy Uy, difícil saber Rojas que- se está engolosinando Rojas solo. está muy mal. Este equipo no, sinceramente, se nota que no se puede entender cómo perdió tanto el rumbo. Zavala, perdió Zavala ante Como Fretes. picó, hermano, vas para tu pelota. Fretes sí. hizo caño incluido, pelota arriba para Valdés que acelera. Valdés ante Rojas, Valdés va a gambetear y le va a pegar. Valdés, taconazo, malo. Ay, y Rojas Rojas. peor. Ya. Ahí Falta. está, cayó Leguizamón, falta. ¿No cobró? ¿No cobró falta? Ah, que sigue, dice el juez. Ok. Hasta si lo metes a Ceballos va a jugar mejor que Prato. No, pero no, ni uno apareció todavía, ni Derli ni Prato, porque Olimpia no tiene medio campo. En 4 meses perdió el rumbo por completo este equipo. Che, dice Agus. No tiene medio campo Olimpia, muchachos. Es muy difícil jugar así. Se nota directamente. Atención, que Uy, está Leguizamón Martínez. se nota directamente que es un equipo totalmente improvisado, ¿eh? Mente es la tú de realidad. más en el 9-11. No. Ah, dirá, che. Coque. Olimpia no puede ¿Cuándo contratar, entra ¿verdad? Willy Mendieta, Rocky del Silva? Olimpia no puede contratar porque tiene demandas. Sí. Estamos inhibidos. Prato. Se recupera Emiliano y viene la carga. Zamudio que pide. Ahí dejó frente. Pase endeble. No le llega. 0-0, mi Uy. querido Christopher. Aburridísimo. Epa, recupera. Y falta de Matías León. Parece que nunca vieron estos. ¿Qué? Parece que nunca se vieron. Sí, no, te juro, parecen que no se conocen. Zavala para Franco. Se mueve Leguizamón por derecha. Ahí va Derlis. Levanta para Leguizamón. Mal pase de Derlis. Ni Derli se salvó. No, nadie. Domínguez. Es más, es más fácil hacer un top de los 3 peores a hacer un top de los 3 mejores. Porque primero que nada no sabes quién es el que está mejor en este equipo. Franco. No se salva nadie. Dejó para Facundo. Zavala manda al centro. ¡Oh! Martínez. Cayó Pato. Y obviamente va a cobrar falta contra el arquero. Sí, falta un ataque. Ya no da más esto. Esto ya no da más. Sin fin de ciclo. Fuera Coto. Pronto. Por el árbitro se iba a tirar. No, creo por el jugador. por el No, jugador. claro, contra el de Ameliano, pero se fue y se tiró en el sentido del cuerpo, tiró por el árbitro. ¿Pero qué pasó? Pero a Prato lo que salió mal ahí. Sí. A Prato lo que es falta contra Prato. Uy, copió un todito. No le pasó. Fuera nada. Aureliano Torres. Está gordito, Miguel. Muy bien. Michael. Se viene. Entra mirá, Richard. Richard a los 65. Se fue Domínguez. Fue Domínguez, va a jugar Gaby Richard. Domínguez. Richard y Franco en el medio. Ahí ya le dan el brazalete de capitán a Richard. Ingresó Richard. A ordenar Ortiz. todo el medio campo, ¿eh? Yo les dije. Necesitamos a alguien que ordene el medio campo. Ahora vamos a empezar a ganar. Qué Pero- lástima lo mucho que cayó Javi Domínguez. Porque para mí era uno de los mejores Pasa que, dentro de que los Javi refuerzos que Domínguez tuvo te Olimpia. jugaba bien en un esquema de 3 volantes. Si no haces el esquema de 3 volantes, no te funciona Javi Domínguez. Y está demostrado eso. Hoy se demostró. No está cómodo y
Javi Domínguez necesita a alguien que te ordene atrás. O sea, necesita un Marcos Gómez o un Richard Ortiz. ¿Por qué te fuiste? Adebayor. Pelota arriba, cabezazo de Richard. ¿Qué dijo? Despeja de vuelta a Meliano. Y si volvés, Adebayor. Este Richard toca rápido. Paredes cayó y se viene en recuperación de Ameliano. ¡Epa! Falta de Zavala. ¿Será amonestado? ¿Será amonestado Zavala? Sí, pues le dio uno en la cara. Sí, pero ven, inteligente la falta de esa bala, porque Se le iba. Gracias, María Ángela, por las 7 rosas. Te fuiste, Speedy. Uy, Zavala. Brin. Bien. Gracias por las La 3 atajó. rosas, María Ángela. La atajó. Y G de la cuarta árbitra. Se enoja Zavala con el cuarto. Se viene Benítez. En el equipo de Ameliano Salame. Corcer Negro. Ordóñez. Bobadilla, el técnico de No, Cabrera. Emiliano. ¿Por qué te Cabrera. fuiste, Carlos? Víctor Cabrera. ¿Por qué te fuiste, Tiago Carleto? Pelota parada, atención con esto, Bogado. Listos para darle al balón, se mueve Baez, pelota al área, saltó Baez, afuera. Aldo es. Solo que está como... Tenés que entrar en tu borde. A ver. Cabezazo afuera. Bueno, va a jugar Olimpia desde abajo. ¿Por qué te fuiste, Polenta? Polenta. Muchas gracias, Polenta. Muchas gracias. Recupera Olimpia. Otra vez en Japón van a ver a papá. Ah, Bobadilla, sí. Dice que Bobadilla. No sé por qué abajo en el... ¿No estaba en el, suspendido? Está interino. Ah, está suspendido, pero en la amigo Bobadilla. Bueno. Se va León. Ingresa Benítez Jonathan. Camiseta de Benítez. Benítez Jonathan 17. Se va León 35. Ingresa Benítez. En vez de León, la modificación que propone. ¿Por qué te fuiste, Enzo Bruno? Enzo. ¿Por qué te fuiste, Trovato? Arriba la pelota, despeja Olimpia. La vaca de pecho Prato. Arnaldo Castorino. Balón de Olimpia con Alex Franco. Se vale Ahora. Guillamón. Bronce. Arriba el toque. Mueva Olimpia. ¿Por qué va? Franco. Leguizamón. Para Vita. ¿Se acuerdan de Luis Neri Caballero? Qué jugador. Pablito Mouche también. La baja de pecho Redes. Atención para el costado izquierdo. Ven al centro de Redes. ¡Qué lindo! A ver No está quién nadie. remata. Franco. Le pegó a colocar. Arriba y afuera. Porque digo, no llegó más. ¿Por qué te fuiste, Nájera? Ah, Francisco. Francisco Vizcarrondo. Nájera. Oswaldo Vizcarrondo. Ay, Dios mío. Nadie pudo cerrar. ¿Por qué te fuiste, Romero? Herminio Miranda. Nelson Romero. Mansur. Comisario. ¿Por Qué qué te mal. fuiste, Jorge Rojas? Sebastián Ariosa. Jorge Rojas. Esto está 0-0 en el estadio Defensores del Chaco. Minuto 70. ¿Sabes qué 10. jugador me gustaba mucho también? ¿Quién? En su momento. Pero ya, obviamente ya no está con nosotros. Ariosa. No, Ariosa no murió. Edgar Robles. Edgar Robles. Perdón, lo de Ariosa era el tema de la enfermedad. Sí, Pero Edgar Robles, cierto. Edgar Robles. Atrás las pelotas para Rojas. Grande Vizcarrondo. Gloria. No. Peñerana la solución, dice David Morina. Pellerano. Campestrini. Volvé Campestrini. Campestrini. Ahí está la pelota de Robert Rojas arriba. Leguizamón de tacón. No le llegó el balón. ¿Para qué te querés hacer el guapo. del guapo? Ahí recupera Leguizamón. Se vino Olimpia. Leguizamón por la banda derecha. Cruzó. Martínez.
Marcos y... No, este Olimpia es inmirable, o sea, no tenés nada que hacer. Yo no hace mucho que no veo un Olimpia así. No, pero parece que cada año es peor. De verdad. ¿Por qué te fuiste, Pescadito Ruiz? El pescadito. Es mi ídolo. ¿Por qué un nuevo episodio de Gástico, Juanca? No dije con nada. Junto al Mao Molines. Atrás la pelota para Richard Ortiz. Juega Ortiz, adelantó para el Beto. Espínola se enfrenta al hombre de Ameliano. Encara Leguizamón, Franco metió el esférico para Prato. Martínez. Martínez. Volvió Fabio Caballero. Sí, Fabio Caballero al lado de Orteman. Era una locura los perros, ¿eh? ¿Por qué te fuiste, Pollo Recalde? Dice David Moreno. Después se fue Orteman y decayó totalmente Fabio Caballero. ¿Qué pasó, Fabio Caballero? Ni idea. Rodi Ferreira. Tiro de esquina para Olimpia. Busca el primera. Quiere ganar este encuentro. Vendrá el esférico de Rodney Revis al área. Ahí está. Pegale Leguizamón. Se desvía en Kever Ferreira. Dios mío. 2 neuronas no puede conectar para chutar. Juan Manuel Lucero. Rorro López, dice los muchachos. Moncerro en Olimpia. Derlis. José Montiel, Monti. ¿Cómo se llama ese jugador? Renzo Reboredo, peruano. Para mí, Lateral. realmente. Ortiz, Richard, levanta la pelota, se viene. Ahora Olimpia. Este es Espínola. Manda al centro, se desvía. Eduardo López era... Un jugadorazo que me encantaba. Mauricio Tabaré Cuero. Viudez. Tabaré Vives. Volvió Maciel, no, pero Maciel está, muchacho. Mauricio Cuero. Era rápido él, Sentido. Quedó Roló Valdés. Perán. Iván. Tabaré Viudez era. Qué golazo que hacía. ¿Por qué te fuiste? Juega rápido Olimpia en el área. Cae. El jugador del Decano Zamudio no puede salir de cabeza. Sí, ¿dónde estaba Cuero, Chad? Él estaba jugando la liga. ¿Él no estaba en Estudiantes? ¿O Independiente? ¿O me estoy yendo a cualquier lado? Más mal la publicidad, ¿eh? Leguizamón. Olimpia tratando Toca pues. de llegar al arco. Leguizamón para Lisandro. Qué loco. Carletti. Franco. Alex deja para Lisandro. Recupera Olimpia la pelota y las va teniendo. ¿Sabes quién me gusta mucho? Biancucci. Qué bien que se va a redes, Rodney la deja para Derlis para Prato, pegale, Prato le queda a Facundo que enciende las redes, Facundo, se desvía. No puede ser. La pelota al loco. área y sale Martínez se asegura. No puede ser, loco. No puede ser que no lleguemos al arco. Increíble es. Qué loco. Pony Maturana. No puede ser. Angelito Ortiz falta. Gran jugador Ángel Ortiz, ¿eh? En guaraní. Volvió Olveira. Volvió Casio. Casi. El gol de Claudio Vargas. En el Sí, clásico. en el clásico 2015. Qué A hacer Qué golazo. lindo gol. Está el Beto, ¿no? Y Cambio. Se viene. Sale Prato, Huguito entra y Hugo. Hugo, Adrián Benítez, Se va Leguizamón. entra Fernández en vez de Leguizamón. Hugo Benítez 30. Lola Vente jugó en Olimpia 2013. 2012, Atención, 2013. que ataca Abeliano, despeja la pelota a Hugo, pero le queda de vuelta va ese Pancho. Juega. Víctor Centurión, Y viene sí, el sí, remate sí. afuera. Arquero de Olimpia. Víctor Centurión. Víctor Centurión. ...2016... Qué difícil está este partido. ¿eh? Horrible. Qué difícil que está este partido. Rocas. Este es Richard Ortiz. Versa. Uy. Levanta Versa la pelota de cabeza, la pone a jugar Olimpia con Pito. Uy. Este es Hugo Ahí está Adrián Hugo Adrián, ¿eh? Benítez. Eso es lo que necesitamos, ¿eh? Encienda Eso no podíamos tener con Prato, ¿eh? Fernández, que va Fernández, que mira el arco. Fernández que le pega, se desvía la pelota Ahí y está. está. No puede. A la Definir miércoles. Olimpia. A miércoles. Vos sabés que se abría solito Zavala con Fernández. Roja para Espínola, se viene el ataque de Olimpia. El equipo de Aureliano y Beto Monzón. La juega Richard para Facundo Zavala. Zavala quiere adelantar para Derlis. No salió el pase. Busca el lateral el hombre de Ameliano. Recupera bien Richard. Hay falta. No, profe, no es falta eso. ¿Qué hicimos acá? Bien.
Ángel Ortiz, Forro Fernández. Estamos jodidos. A las puchas. Herminio Miranda y Julio Mansú de centrales. ¡Sí! La pegada que tenía Herminio Miranda. Hermoso. Nunca se olvida el gol que le hace Tigre allá, que perdimos 2-1. Ese fue el descuento. Golazo de Herminio Miranda. Vera se va a Salah Zamudio. Freddy Vera. ¿Ese no era de Cerro? Sí. Bien, fuerte. Sale Valdés. Sarkis. Elías Sarkis. No, es Salim Busarkis. Saludos. Esperando su mensaje por mi cumpleaños. Y el último con 15, con la 15. Rolón, Candy y Ortiz. Paniagua. Ese de 2015, ¿verdad? Rolón, Candy y Paniagua, sí. Salustiano, Paniagua. Candia y ese fue. Ahí fuimos que campeón. controla Meliano. Atención en el centro de Freddy Vera. Despeja Rocas. Ahí viene el remate afuera. Pan y agua. Sí. Se fue con Chiqui. Sí. Rolón. Emanuel Biancucci, el hermano de Maxi Biancucci. ¿Quién era el lateral de Olimpia? Rolón. No, jugaba con línea de 3. Rolón, Candia ¿Con y. línea de 3 era? Paniagua. Solo con línea de 3. Y bueno, bajaban y subían los laterales que Los que carrileros. Sí. Ahí quiere despejar Aranda. Se lo impedía Hugo. Sí, Willy Camacho era. Bogado que controla. Cayó Bogado. Julián Benítez también estaba, ¿verdad? Julián Benítez estaba. Estaba también. Sí. Sí, 2015, Arco Diego Barretos. Sí, el que salimos campeones. Tito Torres y Rodi Ferreira de carrileros, sí. Tito Torres. Levanta la pelota Abeliano. La baja Espínola. Este es Redes. Cayó Redes. Falta. Pelota Dale, parada. dale. Bueno, vamos. Dale. 78 minutos. Le extraño a Mateo Gamarra, dice. Saúl Salcedo también estaba en ese equipo. Sí, estaba. Pero no era titular, creo. Él fue. Coloca la pelota Ronda y Redes. Pelota parada. Vendrá la pelota al área. A ver si le pega. O alguien cabecea. Redes y Zavala. Viene la pelota de Redes al área. Salta Rojas. Le queda a Derry González. Derry Medio. la mete al medio. La va. Ay. Y se viene a la contra Beliano. Se va armando. No siguen todos, ¿eh? Este es Ortiz. Arriba Ortiz. El árbitro se metió en el juego. En medio de la pelota. ¡Epa! Hay falta. No, dice el juez. Juega dice, Olimpia. Este es Fernández. Entró con Hugo. todo Hugo Adrián ahí, ¿eh? Fernández. Atrás la pelota. Franco. Sostiene Franco. Muchacho. Se la da a Zavala. Facundo. Olimpia Meliano 0-0. 80 minutos ya van llegando, ¿eh? Poco y nada de este partido. Rojas. Robert. Rojas. Toca arriba. Se viene. Ronda y Redes. Redes con la pelota. Déjala para el control de Hugo. Fernández. Adelanta para Hugo. Cortó Dios más. mío. Corto rápidamente a Meliano. Y atención que se va con todo. Y avanza y se va Meliano con Ortiz. Acelera, este es rápido. Ortiz manda al centro, cruzó muy bien. Está Mamá. llegando Freddy Vera. Facundo. Quería. Zavala, Facundo. Evitó el gol de Ameliano. Era el primera. Por favor. 2-1 buena ganó pelota, 0 ¿eh? en futsal, dice. Madre mía. Sí, evita el Zabarra video. cerró con su oreja. Tiro de esquina Qué para bien, Zavala. Ameliano. ¿Cuánto está? 0-0, muchachos. 0-0. Segundo tiempo, vi más el chat que el partido. Dice Jorge. Complicado ver los partidos de Olimpia, sí, ¿eh? Horrible. Tiro de mal. esquina. Va a levantar Bogado. Giovanni al área. Versa no sale. El cabezazo de Sarki que no llega. Va. Y está Olimpia. Ataca el decano. Uy, qué mal pase. Salta Olimpia. Salta Hugo. La deja para Lisandro. Lisandro que avanza. Olimpia quiere el primero. Olimpia quiere el único, ¿eh? Porque no habrá mucho más.
Viene Hugo, le va a probar al arco. ¡Hugo! ¡Fuera! ¿Se vio? Ay, miércoles. ¿O sí? No se dio. Bueno, por lo Vuelve menos Jeremías Bogado. Hugo entró un poco mejor que Prato, por lo menos. ¿Qué No, puede no. hacer con los puntos? Dice Alexander. Tiene 90k, tiene Alexander, ¿eh? Hay que poner una dinámica con los puntos. Tenemos que ver. Rolón o ¿Qué se Chano. agarra la cabeza, Robert Rojas? Qué loco. Destaca todos tus mensajes, dice. Tenemos que ver, tenemos que pensar cómo hacer algo con los puntos de los pibes. Cabezazo de Ameliano, atención que se viene. ¡Epa! ¿Falta? Sí, señor. No, levántese, que dice. levante, que se levante. 0-0, Benja. 0-0. A ver, ¿qué cobra? Es para Ameliano, dice el juez. Dios mío. 1 millón de puntos es igual a una foto de Coque. Puede ser que un bolsito, Gerard. Por favor, te pido. Puede ser texto a voz. Uy, te imaginas si ponemos texto, muchachos, ¿eh? Nos van a parar los perros acá, ¿eh? ¿No van a bajar de todas partes? Sí, pues no vamos a poder detener cuando son malos. Exacto. No le pueden llevar otra vez a Benedetto, dice Agus. Se arma Olimpia, levanta Richard, lindo pase, acelera, ahí va Derlis, Uy, atención. ¡Vamos a agarrar! Despeja Martinich. Ahí lateral Juan para medio. Olimpia. Juan en medio, Juan en medio. Gracias, Richard, Anthony. pedí la pelota. Juega rápidamente, este es Ortiz. ¿Qué pasó? A ver, con Derlis. Qué pesado. Hola, Juan. Lateral para Olimpia. Se retrasó, ahora se juega. 83 minutos. Rojas para Lisandro. López que levanta la pelota. Freddy que se le escapa. Se viene Olimpia con Facundo Zavala. Pasó de Vera. Mete al medio. Epa, falta, profe. Sí, falta. Pelota parada Dale, que corresponde tiramos centro, a Olimpia. Tírame un buen centro, Zavala. Volvió el 10 del plagueo. Dice Daniel. Pelota parada para Olimpia. Se va a terminar el partido. Ahí está Pancho Báez. Le va a pegar Redes. Rodney. Hola, Juan. Rodney Redes y Facundo Zavala para el centro. A ver qué acontece, 84 minutos. Viene la pelota de Zavala al área. ¡Qué lindo! Qué lindo. El cabezazo que no llega hasta el remate. Arriba y afuera. Qué épico lo que se apura la gran pistochi. Siempre hubo lo mismo, loco. O sea, qué malo, Huguito. ¿Hace cuántos años me tiene el mismo remate? Nunca, Sí, no. nunca al arco, nunca al arquero, nunca al palo, nunca al travesaño, siempre a las gradas. Increíble, Gerard. Una brújula le falta en sus pies. Olmedo y... Olmedo y Eric López. ¿Sale Redes? ¿Y quién sale por Olmedo? ¿Será Beto? Sí, Beto. Se Huguito fue. Fernández hace 10 años debutó en Olimpia y sigue igual. Te juro, era lo que acabo de decir. No, vos sabés que Huguito Fernández en Defensa y Justicia era bueno, ¿eh? Qué loco. Que vayan. Ay, Olmedo, lo que perdió y se ¿Era viene. con Olimpia. Olmedo? Viene Ameliano, cortó. La gran 7, boludo. Entrate recién y ya cagás. Gran 7, men. Salvó Rojas. Huguito Fernández hace 10 años. Dale tiempo a Huguito. En serio, él hace un montón que está en Olimpia y es la misma cosa. ¿Es siempre. córner o es falta? No sé si cobró falta o corner. Cobró falta. Sí, salida para Versa. Levanta Versa, 85 minutos. Despeja la pelota Ameliano. De cabeza Facundo Zavala. Arriba el balón. Lo despeja mal Ameliano. Lo puede aprovechar Olimpia con Hugo. Salió con los puños Martínez. Mete el cuerpo Zavala. Freddy Vera que eleva el balón. Atención con él. Cayó Valdés. Hay falta. No es falta. Este es Lisandro. Atrás Lisandro. Atención. Sale Versa. Despeja Versa. Lo complicó Lisandro. ¡Sacampe! Por Dios, no se puede ver fútbol así, muchachos. Baez. Levanta Baez. La pelota. Cabezazo de Rojas para Zavala. La perdió Zavala. Este es
Freddy Vera. Ay, 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 no picó. Le dijo, andate, le dijo. Sarkis no se fue. Olimpia no está perdiendo porque no está Maciel, dice. Presiona Sarkis. Robert Rojas con el balón. Rojas. Mal pase de Rojas. Pegó por el hombre de Ameliano. Y ahí lateral. Juega rápido Olimpia. Hugo Fernández. Para Richard Ortiz. Ortiz con la pelota. La deja para Eric López. López con el balón. La mete al medio. Este es Derry González. Sacó. Hugo. Le deja a Eric López. Atrás que encienda alguien el arco. Franco. Atrás la pelota de vuelta para él. Franco levantó muy bien. Este es Olmedo. Manda al centro. Olmedo manda al centro. Y está. La despeja Aranda. Freddy Vera. Media vuelta de Giovanni Bogado. Ok, el penal que pediste. No llegó todavía. Se quedó sin combustible el delivery. No llegó el pedido. No llegó todavía, 0-0, 87 minutos. O sea, es que qué deprimente ver la Olimpia así, será. De verdad. No hay nada, no hay una idea de juego, es a lo que salga. No tiene jugadores. ¡Epa! Fuerte No la sé. entrada y se enoja de Erlis. Lo empuja, obviamente. ¡Epa! Entre dos. Bueno. ¿Qué pasó ahí? Se picó. Ahí Eric López. Entró así con todo él. No, con Aranda. Marcos Riguazú. ¿Cae? ¿Sí o no? Pero esperá, se calentó Eric López, en serio. Sí. A ver. A ver qué pasó. La entrada fue de Uy, Ferreira. Sí. Lo buscó rápidamente. Los gemelos le Y después lo empuja Aranda a Eric López. López lo persigue. Lo empuja también. ¡Ah! ¡Qué bola que! Esto no saben que hay bar o algo Te así. juro que no hay cámara, vos. No, Qué boludo. ya es costumbre, parece. Amonestado López. Ha conectado López. También será amonestado Ferreira. Sí. Clever. Sí, Clever, Ferreira. Ferreira. Tarjeta amarilla. No sabía quién está peor entre Olimpia y Cerro. Sí, Libertad no perdió todavía por el campeonato. Rojas. Este es Hugo. Adelanta para Derlis. Bueno, y lo bajaron de vuelta a Derlis. No hay falta que siga, dice. Ahí está Eric. La dejó para Hugo. Mamita. Por Dios. Qué loco, Qué partido Qué deprimente. loco. Vos que viste los dos partidos, Marquito, ¿cuál es el peor hasta ahora? Es que ayer y hoy son lo mismo, amigo. Los dos llegaron al área, chutaron unas cuantas veces, los dos fallaron. Horrible. Partido de Luque y Cerro fue horrible. Partido de Olimpia hoy es lo mismo. Ninguno propone, ninguno ataca. Pero igual, Olimpia se salvó varias veces contra Emiliano. Ayer Luque tuvo varias que salvó varias. Pero los dos están al mismo nivel. Los dos. ¿Qué burro sos de? No. Amonestado de Riz. Pelota arriba. Atención, el cabezazo. Ahí, aquí está. Salió Versa. Salvó Le Versa. queda la pelota. Salvó Epa, Versa. le queda falta, el profe. remate. Arriba y afuera. Salud, Versa. Salvó Versa. Lo que era un gol cantado para Emiliano. A ver. Era un gol cantado y Verso se agiganta. 90. 90 minutos, boludo. Una locura, ni un gol, chela. Acá sale Versa, acá Ahí sale también. otra vez. Uy. Metió la mano Versa. Y es bueno Versa en este Sí. partido, fue bueno. El único destacado es Fue Versa. bueno en este partido. En Olimpia nadie se salva después de Versa, Sinceramente. Ahí está Versa. Tocó para Rojas. Epa, Rojas. Dejó la pelota para ¿Cuánto agregó? Olmedo. No se ve. Nos mostró cuánto No agregó. mostró todavía. Olmedo levanta. La ¿Cuánto? despeja Clever. No mostró todavía. Yo pensé que Dam dijo. Ahí está Rojas. Ahí, Rojas. Falta, profe. Dam, ¿cómo es tu nombre? Dam. No. Pero la primera vez que escuché que le se llama Dam. Sí, Dam, No, Dam, es Dam. Damián, por ejemplo. No, es Atención, Dan. el toque puede ser al arco. Uy. No, pregunto por qué. Hugo.
Richard para Facundo Zavala. Mira el arco Zavala. Va a probar Zavala. La deja al medio. Y te sale Franco. Franco se conecta en esa zona. Franco, pegale, por favor, Franco. ¿Qué esperás, Franco? ¡Pico el árbitro! Franco. Descarga. En esa zona puede venir el remate. Se desvía. Uy. Le reventó la cabeza, amigo. Era un remate. ¡No! 5 minutos agregados. El hambre que tengo, una locura. Y Eduardito hoy me abrió. Marcos, ¿cómo te llamas? Dan, ¿cómo te llamas? No, pero pensé que era Damián. Ay, no, espera. Pero ¿cómo me va a ser Damián? Me siento mal ahora porque me río. Puede ser Daniel. Daniel. Sí, no sé. No, es Dan. Dan es la segunda persona que conozco que se llama Dan. Yo Yo tengo nunca otro amigo escuché que uno tiene que, Dan. alguien que se llame Tenía Dan. un amigo chino que se llamaba Dan. En Ciudad del Este. Mira. Dan. Y hablaban en español. Sí, hablan chino y en español. No, para ustedes, ¿cómo eran? Y Hugo. Dan Sai. Atención que Sí, se Dan viene pequeño. Olimpia. Fernández. La pelota es para Eric que levanta. Martínez. Qué muerto. Ay, para eso vine de allá para arreglar un partido tan feo. ¿En la semana o...? En la semana ninguno fue lindo, boludo. Qué horrible. Off la próxima semana. Vamos a hacerle Miércoles. off. Miércoles. Off. El del sábado, Luque. El sábado, Luque Olimpia. Ah, ese Próximo sí. sábado, pues sí. Sí, Pero sábado. Tembe Olimpia parece que no llegamos, ¿eh? A mí Semana Santa, trabajamos Semana Santa, muchachos, no se puede. No Hay se que puede. estar. Yo ya está en la iglesia, Marco seguro también. Al pedo viniste de todo a ti, Marquitos. No. Terly González, busca. De las corre, vamos, nada, papá. Hay que descansar, dice Nelson. Me gusta. Sí. Estamos todos juntos en esta decisión. Hay que descansar, muchachos. Mira, Nelson está en el Tichi. live. Y Tichi, no puede hablar de este. Atención con Richard. La pelota arriba para Hugo. ¡Qué buena pelota! Te emocionó. ¿Qué Relata Pero estos, tampoco como si fuera que demasiado estos pega 2 el minutos se partido. fue demasiado gusto al partido. Sí, Dale, dale. métele. Ataca Olimpia con Lisandro López. 93 minutos. Quiere marcar el único del partido. Lisandro que sigue. Va Lisandro con todo. Dejó la pelota para Eric López. Está en el área. López. ¡Hay Corner. Vamos. Corre. ¡Corner! Dale, ¡Que el hincha de Cano comienza a Vamos, confiar! vamos. ¡Que el hincha de Cano esté atento porque ahora puede ser esta! ¡Qué bien Lisandro! Qué bien, Lisandro, ¡Qué bien, muchacho! Lisandro! López que lo lleva al tiro de esquina. Sí. Para Olimpia. Puede ser el primero y el único del partido. Contra el Melián. Pero qué lindo el remate que justamente. ¿Cómo se nota la Semana Santa? Atención, ya hay córner para Olimpia. Facundo Zavala que la eleva. Ahí está. La despeja Por Dios, qué Emiliano. horrible es Olimpia. Uy. Qué horrible es Olimpia, la. Bogado. La perdió Bogado. De vuelta Olimpia, ¿eh? De Vamos. vuelta Olimpia, iba con todo. Fernández otra vez la pelota para Zavala. Se van acabando los minutos. Zavala que hiciste Olimpia que también quiere su gol. Le queda la pelota, remate. ¡Mano! Está, pide mano Fernández. Fernández cayó. Profe. Cayó Fernández. Pide Ey, manos. ¿penal? Pide ¿Eso no es mano. penal? Pide mano. Ey. Pide mano. ¡Ey! Espera, no entiendo, ¿por qué el Huito no chutó? Esperá, saca por la pelota, imbécil. ¿Eso es penal? Pide Espera, mano. ¿no había mano? Y para mí que A eso ver, es hay mano, mano. Penal, ¿No había mano? dicen los muchachos. ¿No había mano? A ver. A ver. Pero mostrame la toma. No, espera, agarra la pelota. A ver. Media ¿Dónde? Chilena. No. No. A ver. No es penal. Ahí tampoco es penal. Espera. Espera. ¡Eh! Lo toca, ¿eh? Valdés, a ver. Aranda. Sí. Le toca abajo. Aranda para mí le toca, ¿eh? Abajo, mira, abajo. Sí, le toca, ¿eh? Esto es penal, ¿eh? Esto tiene que ser penal, ¿eh? ¡Ay! ¿Habrá llegado la transferencia de Coque? ¿Habrá llevado? Chequeo. Tiene que haber chequeo VAR. Chequeo. Tiene que haber chequeo VAR. Chequeo.
¡Qué locura! El de Ameliano le pasó la mano. Porque dijo, bueno, bien jugado, profe. A ver, terminó el Terminó. partido. Andate a la... ¿Y mi penal? Terminó el partido, boludo. No, saludos. Terminó el partido, señoras y señores. Mamita. 0-0, empate paupérrimo. Qué partido tan feo. ¿Por qué Huguito no chutó, boludo? Mi querida Pelén empató Olimpia. Bueno, horrible Olimpia. Horrible. No sé qué decir. La verdad que me deprime totalmente este equipo. No digo el club, sino que este plantel de jugadores me deprime totalmente. No veo que tienen ambición de ganar, que tienen que levanten la cabeza para jugar, para poder buscar la victoria. Es tristísimo realmente lo que ofrecen. Es una desilusión total. Es realmente horrible lo que está pasando ahora Olimpia. No sé qué va a pasar con el nuevo técnico. Voy a confiar en mi club. Voy a estar en las malas, pero hay que decir la verdad. Es deprimente lo que ofrece Olimpia actualmente. Coque empató Olimpia Ameliano. No puedo. Marco quería que le imita a Nelson. Bueno, Miguel, Bueno, ¿qué partido viste vos, Miguel? No. Así que es el Barcelona actual, vio Olimpia. Horrible ni hermano. Perdón, me enojé. Bueno, tranquilo, Adelante, Coque, tranquilo. por favor. Olimpia acaba de empatar los perros. Qué duro es pensar que si Olimpia le ganaba a Libertad se quedaba a 3 puntos de la punta. Y hoy, pasado un mes de todo eso, Olimpia se quedó a 14. ¿eh? 14 puntos de Libertad, que sigue sumando, que va a ser campeón. Y Olimpia que no levanta cabeza. Es muy triste ver este equipo así. Es muy triste ver que a pesar de que se fue Palermo, Olimpia, incluso te digo que jugamos peor. Hay jugadores que no están en sintonía. Y Bustos, si viene, tiene que hacer un trabajo muy grande. ¿eh? Tiene que hacer un trabajo muy grande si quiere recuperar a estos jugadores que la verdad dejan muchísimo que desear. Próxima fecha contra Tempetarú. Se viene la Semana Santa. Nos vemos el próximo sábado para un nuevo partido más. El lunes no vas a venir. No, espera, escúchame a todo primero. Bueno. Y nos vemos mañana para las 12 hasta las 2 de la tarde. Perfecto. De esta manera vamos despidiendo. Mañana programa. Chau, chau, chau.